Vamos al comentario de Francisco en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí está el Sportivo Luqueño. Aquí está Guaraní vistiendo camiseta blanca con algunos vivos negros el conjunto de Guaraní. Luqueño con la camiseta tradicional. Dos equipos que decíamos hace 3 partidos no ganan, no cumplen con su afición. Necesitados de triunfo, necesitados del triunfo, hay que decir. Luqueño y Guaraní. En Luqueño es urgente una victoria para calmar las aguas, para lo que significa este presente y este escenario complicado en el que está inmerso el conjunto auriazul de la mano de Julio Cáceres. Tuvo una muy buena noticia en la semana, el tema del estadio. También Guaraní hoy dio a conocer tema similar en cuanto a la cuestión de infraestructura, pero en la cuestión futbolística los dos están necesitados. El equipo de Arce, que hoy tiene una cara que va a aparecer de vuelta. Milciades Adorno, el chico de la casa que es el sub, hay que decir, va a estar haciendo dupla con Adrián Alcaraz, y el conjunto del Sportivo Luqueño, que de vuelta prescinde de Rodrigo Rojas, que va a la banca Rodrigo Rojas, hay que decir, un futbolista importante de nuestro fútbol y sobre todo de este equipo del Sportivo Luqueño. Alfredo Aguilar en el arco para Luqueño, Sergio Tálvaro y la experiencia, Pablo Aguilar en zona defensiva haciendo dupla con Alexis Villalba, y el chico Matías Suárez por el sector izquierdo. Aldo Parra, que vuelve después de haber estado por Medio Oriente. Bueno, hoy va a tener la posibilidad de ser titular, aquella promesa en su momento. Lo vemos a Aldo Parra allí con la 31 en la espalda. Guillermo Auche, Iván Tito Torres y Jorge el Conejo Benítez en el equipo de Luqueño. Gaspar Servio, Pérez, Vargas, Román y Cantero en zona defensiva para Guaraní. Martínez, Mansur, Piñatares en el medio en la contención. Richard Prieto y la zurda. Milciades Adorno y el todoterreno Adrián Alcaraz para este partido. Aquí pita Carlos Paul Benítez, asistentes Carmelo Candia, Esteban Testa, todo listo para que en el Feliciano Cáceres, desde la República de Luque, empiece a rodar la pelota, y vos lo vas a vivir allí, del otro lado, a través de las ondas de la 1080 AM, Fútbol a lo Grande. Hay minutos de silencio, Germán. Sí, es en recordación al señor Alberto Néstor Garnero, quien fuera padre de Daniel Garnero hasta hace muy poquito, entrenador de la selección paraguaya de fútbol. Es por eso que la APF dispuso que en cada partido de esta fecha 6 del campeonato clausura se haga un minuto de silencio previo a cada partido. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Sportivo Luqueño Guaraní. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por arriba sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota el Tito Torres, baja sobre punta derecha, está dejando cortita para el Conejo, se va a perder la pelota Conejo Benítez, la marca, pelota a un costado de Cantero, y será primer tiro de esquina, corresponde a Luqueño, punta derecha, en ataque para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Sportivo Luqueño. Para todo tipo de riesgos, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso sur casi perpetuo socorro Niembe. El cabezazo de Jorge Conejo Benítez cerca del poste derecho. Francisco López, llegó Luqueño. En la primera del partido llegó el Sportivo Luqueño. De esta pelota parada, el Conejo Benítez no pudo conectar de lleno esa pelota. Peligrosa llegada en apenas un minuto de Luqueño. Tiro de portería para el equipo legendario. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo intermedia fecha número 21, 15 minutos del segundo tiempo. Sigue el triunfo de visita de Santa Aní 2-0 ante Resistencia. Correcto, muy bien, la pelota para el fondo, sale el equipo legendario, pelota lentamente para Román, baja la pelota dejando cortita para Gaspar Servio. Este le va a pegar a la pelota, está con esa pelota Gaspar, levanta la cabeza, juega o no, a ver, lo hace, juega sobre punta derecha, dejando cortita, movió la salida para Román, este pone en sector derecho, viene buscando a Pérez, esa pelota se va a equivocar, pelota por media cancha, sale Sportivo Luqueño. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en Casinos Los del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más, estamos en el Shopping del Sol. Saque de costado, pelota sobre punta sur, será lateral, el árbitro pita, finalmente es una falta, tiro libre, pertenece a Sportivo Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Tiro libre corresponde a Sportivo Luqueño, sector defensivo. Hasta agosto comprando un Smart TV
llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota sobre punta derecha. Villalba coloca por arriba. Viene marcando esa pelota Cantero. Balón sobre mitad del tren. Otra vez tiene Cantero. Cantero soltó, movió sobre punta zurda. Pelota a costado. A ver qué indica el árbitro Carlos Paul Benítez. Será saca de costado. Pertenece al Deportivo Luqueño. En Bristol, super ofertas por el Día del Niño hasta agotar. Está comprando y llevas un smartwatch de regalo y participas del sorteo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azulego. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Saque de costado. Sector defensivo en ataque. Pertenece al equipo legendario. La visita. Sector preferencial. Cantero el encargado. Cantero para saque de costado. Cerca lo tiene Francisco Chiquiarse. Movió la pelota para Alcaraz. Este pone para Mansur. Le va a pegar colocando bien pelota sobre mitad de terreno. Puso la pelota dejando bien Pinatare. Pelota sobre punta derecha. Tiene Pérez. Le pegó. Tiró. Levanta el centro. Pelota al rechazo corto sobre mitad de terreno. Viene buscando el conejo. Puso la pelota. No pudo frente. Pelota suavecita. A la punta sur. Ataca bien el equipo legendario. Moviendo. Se mete bien sobre el costado izquierdo. A ver, tirador. No colocó. Tiró Prieto. Levantó. Tiró. La pelota larga. Zona derecha. Avanza Guaraní. Se mete en esa zona del campo de juego. Viene buscando suavecita. Pelota a la marca de Suárez. Es lateral y pertenece al equipo de Guaraní. Torneo intermedio 18:30 horas. Se proseguirá la fecha 21 del Gunter Fogel San Lorenzo ante Recoleta. El árbitro será Álvaro Jiménez. La pelota para el fondo del partido permanece 0-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Caseramongo Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Tiro de esquina pertenece a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina pertenece a la visita. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Quién le pega a Germán? ¿Es Prieto? Prieto, así es. Le pegó Prieto, pelota en el aire, golpe de cabeza al medio, epa, se pierde el gol, el equipo legendario se desvió esa pelota en un defensor Deportivo Luqueño, Francisco. Terminó desviando Otálvaro en el segundo palo. Aquí se salvó Luqueño. Clarita jugada donde Alcaraz se pasa, no puede conectar. Clarita para Guaraní, cabeceando en el segundo palo Alcaraz. Y después en el primero no podía, no cerraba allí, apareciendo en este caso... Era Rubén Darío Ríos el que no llegaba. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Roby Loca, el más éxito de este a Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguro. Chaco. Monumental. La pelota en el fondo, se mete Alcaraz, está habilitado, le pegó, tiró, tapó Aguilar el remate de Alcaraz, pero arriba la bandera, Francisco. Aquí llegó Guaraní de vuelta, pero ya no valía. Offside, una buena de Aguilar tapando un remate certero, preciso, a quemarropa por parte de Adrián Alcaraz, ya no valía. Hombre caído en el Sportivo Luqueño tempranito, se interrumpe el partido. Germán. Ríos es el que estaba en el suelo con ayuda de un adversario y ya logró ponerse de pie. Acusaba un golpe en el rostro. Muy bien, en la intermedia Santanil está ganando 2-0, Resistencia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato peruano, minuto 62. César Vallejo y Sport Boys empatan 1-1 a los 33 del primer tiempo. Ingresó el paraguayo Pájaro Benítez. A las 18:30 en la intermedia jugarán Sportivo San Lorenzo ante Deportivo Recoleta. A todos ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y champú, Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saque de costado, punta derecha, el sector defensivo pertenece a la visita. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota por media cancha verde tiene, juega en esa zona, viene buscando el hombre de Deportivo Luqueño. Está girando en esa zona Ríos, viene bajando bien la pelota Jorge Mendoza. Jugó sobre la punta derecha, se mete Parra. Le van a robar la
pelota, saque de costado, a ver qué dice el juez. Pertenece al equipo visitante a Guaraní, sector defensivo, saque de costado, punta zurda para el legendario. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido se mantiene 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota larga para el fondo, va marcando Román, se metía el hombre de Sportivo Luqueño. Pelota al fondo, será tiro de portería para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. En 7 minutos no hay un dueño del partido. Intentó Luqueño tomar el control temprano del compromiso. Rápidamente equiparó Guaraní. Ahora se disputa, se pelea en el medio. Sin dueño el partido. La pelota por mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene, juega en esa zona el equipo de Sportivo Luqueño con Suárez. Pelota por arriba, va para el fondo. Viene buscando suavecita Román, tiene el zaguero del equipo legendario. Román pone la pelota, dejando cortita para Piñatare. Domina de zurda. Le va a pegar el uruguayo, sostiene sobre media cancha. Otra vez pone para el fondo. Movió lentamente para Vargas. Este juega sobre punta derecha para Pérez. Está parando la pelota, Dani Pérez juega pelota al fondo. Toca la pelota para Mansur. Mansur jugando por el fondo. Viene buscando Vargas. Está colocando esa pelota para Peñatares, toca la pelota Laurinegro. Campeonato peruano, Alianza Atlético y Cusco empataron 1-1 en el equipo local ausente. El atacante paraguayo Adrián Fernández. Va corriendo Cantero, pelota para Prieto, dejó de taco Marco, tal bueno para Sportivo que peleaba Parra. El árbitro dejó seguir, pelota al medio, tiene en esa zona. Viene buscando la pelota, quedando cortita, Adorno, pelota para el fondo, sale Pablo Aguilar. El pelotazo largo por arriba, va por la media cancha, golpe de cabeza, marca Román. Dejando la pelota a un costado, es lateral y pertenece a Luqueño, punto derecha en ataque. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota de $299 más info nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. La victoria de Santaria ante Resistencia, la intermedia por 2-0. Campeonato venezolano, Estudiantes de Mérida de visita le ganó a Caracas por 3-2 en el equipo ganador. Jugó todo el compromiso el defensor paraguayo Alexis Doldán. A las 20 horas jugarán 2 de mayo frente a Sportivo Trinidense Río para Petí. Acá corresponde tiro libre, territorio legendario, tiro libre para Luqueño. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Le va a pegar a Uche, esa pelota, repito, territorio de Guaraní. El árbitro va a autorizar Carlos Paul Benítez. A Uche le pegó, pelota por arriba, golpe de cabeza, marca sobre punta derecha, viene buscando el equipo legendario. A ver, presiona la salida Guaraní ahora, pelota dentro del área, corre el conejo, se manda arriba, paró, no se fue la pelota. Insiste Jorge Benítez sobre punta derecha, está dejando para Parra, gira sobre media cancha, le van a robar la pelota y va para el fondo. Viene buscando Alcaraz, ahí peligro, va a la contra. Alcaraz corrió, tiene para Guaraní, ganó, se posiciona, juega bien, se escapó de Suárez, colocó pelota al medio. ¿Qué pasó, Francisco López? Terminó soltando mal a Adrián Alcaraz, un pase muy suave para Melquiades Adorno en la contra, saliendo Guaraní queriendo sorprender. Aquí faltó precisión para Adrián Alcaraz. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robin Locker, más donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. A las 18:30 en la intermedia, San Lorenzo local frente al puntero Deportivo Recoleta. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera, que a la biblioteca oramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota sobre punta zurda, avanza el Sportivo Luqueño, tiene esa zona, el Tito Torres baja la pelota para Suárez, le va a pegar, levanta la cabeza, Botini Quiero juega al medio, está dejando la pelota para Jorge Mendoza. La pelota para Mendoza, juega bien mitad del terreno, zona izquierda. En ese ataque Deportivo Luqueño, marca Guaraní, pelota al fondo, va recibiendo Román. La pelota para Román, juega suavecita, pone para Pérez. Este va a colocar pase perfecto, jugando bien por media cancha para Mansur. Mansur lo habilita bien, se mete Prieto, hay peligro. Ataca el equipo legendario, tiene Prieto con la pelota.
pelota, domina el zurdo. Se va escapando Tálvaro. A ver qué hace con esa pelota. Jugó, pelota dentro del área. La marca de Aguilar, pelota a un costado, es lateral y pertenece al equipo visitante de Guaraní. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Estamos llegando al minuto 12 de la etapa inicial. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Por ahora, ¿cómo es el partido, Francisco? Decíamos, muy disputado en el medio, hasta aquí muchas imprecisiones por parte del Sportivo Luqueño a la hora de intentar crear a partir de media cancha para arriba. Guaraní desconectado, intentando con balones largos, ojo con esta. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Sportivo Luqueño, Germán. Así es, Diego. Los del Luqueño son Gonzalo Falcón, el arquero de emergencia, Rodi Ferreira, José Leguizamón, Alan Ledesma, Rodrigo Alborno, Fernando Benítez, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná, Elvio Vera, Kevin Pereira, Marcelo Ferreira y el sub-19 Rodrigo Cáceres. Muy bien, ¿cómo está el técnico Julio César Cáceres ahora en estas alturas de juego, Germán? Observando parado el partido, sin dar muchas instrucciones, las mínimas, las básicas nada más. Muy bien, pelota al fondo, sale la visita, sale Guaraní. Arrancó la Premier League de Inglaterra. Manchester United le ganó al Fulham por 1-0. Mañana los partidos: Ipswich Town ante Liverpool, Arsenal, Wolverhampton Wanderers, Everton, Brighton, Newcastle, Southampton, Nottingham, Bournemouth y West Ham, Aston Villa. Bueno, fue presentado en redes sociales para el Nottingham Forest, Ramosito Sosa, Gerardo. Exactamente, así es. En redes sociales fue presentado Ramón Sosa, el exfutbolista de Talleres, que a propósito también lo despidió en sus redes sociales, Diego. Muy bien, la pelota por el medio de Berra, tiene pelotazo largo para el fondo sobre punta zurda. Va marcando en esa zona, tiene Parra, le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo. Arriba, golpe de cabeza, viene buscando Román. Pone la pelota para Cantero, es Román, jugando sobre media cancha, dejando la pelota cortita para Piñatane. Este movió sobre mitad de terreno. Disputa la pelota el argentino Mazur, tiene, levanta la cabeza, va colocando en territorio legendario. Otra vez pelota al fondo para Román, levanta la cabeza, está ahora en territorio de Sportivo Luqueño. Retrocede la acción. Pelota para el fondo, colocando para Vargas. Sale del fondo el equipo visitante. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. La pelota para Parra, para Luqueño. Parra juega bien, dejó suavecita. Pelota por media cancha para Mendoza, levantó Fauché. Pelota al fondo, se mete Torres. Le pica larga esa pelota. Se le fue finalmente, Francisco. Se le fue, picaba al vacío Iván Torres. Buena habilitación por parte de Auché. Buena conexión entre Parra y Auché. El pase muy largo para Iván Tito Torres. El control no fue bueno. Se terminó perdiendo por línea del fondo. Cerquita de los 15 de esta primera parte aquí en el Feliciano Cáceres. Los partidos para el domingo del fútbol de Inglaterra: 9 de la mañana Brentford ante el Crystal Palace, 11:30 Chelsea ante el Manchester City. Para el lunes a las 3 de la tarde Leicester ante el Tottenham. En lo que tiene que ver, Gerardo, con el promedio, digo esto, la intermedia. Buena victoria de Santaní, ganando la Resistencia, continúa 2-0, Gerardo. Exactamente, ahora descontó el equipo de Resistencia, gana Santaní por 2-1 y por ahora está saliendo de la zona roja del promedio el equipo de Resistencia, de Santaní. Muy bien, correcto. Después jugarán San Lorenzo ante Deportivo Recoleta. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, que más ya digo, Iván. Que el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. A las 20 horas van a jugar 2 de mayo ante Deportivo Trinidense. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueada. Polios Amanecer, el Granjero Campo 9. Atención, Cafetería llegó la nueva sucursal del ahorrazo supermayorista en el kilómetro 21,5. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota para el fondo, va buscando Prieto Domeira, le puede pegar a la pelota. Prieto Domeira se baja para Marco Tálvaro. Otra vez le va a quedar esa pelota a Prieto. Está recortado, pegadita la raya. Domina de zurdo, le puede pegar o no. Le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo, arriba. El pelotazo largo. Va buscando Suárez para Sportivo Luqueño. Revienta la pelota sobre mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene Vargas, juega dejando para Mansur. Esta deja su arquero, pelota para el fondo para el capitán Gaspar Servio. Le va a pegar a la pelota a Gaspar. Colocó sobre puntos, una baja para Román. Toca la pelota al Laurinegro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados en los 634 puntos del país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu
economía. Estamos con la información. Informa personal si tenés wifi personal. A te ver, ubicamos Alcaraz le todo. pegó, tiró, tapó el arquero, remate, Adrián Alcaraz, Francisco. Buena habilitación de Piñatares para Martínez. Martínez que la baja de primera para Adrián Alcaraz, pisando el área, al borde del área, sector derecho, sacó remate cruzado en 2 tiempos. Aguilar se quedó con esa pelota, sacudió el disparo a Adrián Alcaraz, llegó Guaraní. Los relevos del equipo aurinegro, Germán. Son Martín Rodríguez, el arquero auxiliar, Alcide Benítez, Felipe Salomón y Paul Riveros, Steven Moreira, Mario López, Danilo Santa Cruz, Alan Pereira, Wilson Ibarrola, Walter González, Álvaro Cuello y Nicolás Barrientos. ¿Cómo está Francisco Chiquiarza a estas alturas de juego, Germán? Y un poquito molesto, recién hacía algunos ademanes de molestia con el movimiento de su equipo y conversando con su asistente Blas Cristaldo. Muy bien, acá corresponde tiro libre para la visita. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por el medio, va buscando esa pelota, Piñatares le va a pegar a la pelota, levanta la cabeza, Piñatares juega, maga, estamos viendo de zurda esa pelota, territorio deportivo luqueño, jugando la pelota cortita para Román, le puede pegar Román, juega al medio otra vez para Mansur, Mansur con esa pelota, dejando pelota para el fondo para Román, Román tiene, juega por el medio para Piñatares, movió de zurda, la pelota es buena sobre zona derecha para Matías Martínez, se mete Martínez, juega bien para Pérez, hay peligro, responde la visita a Guaraní, levantó, tiró pelota para el Conejo, golpe de cabeza Marco Tálvaro, la pelota le queda Parra, Parra tiene para Sportivo Luqueño, amagó, se mete bien, hace un túnel, se va a escapar de Prieto, tiene Parra, movió de zurda, la pelota por media cancha para Auché, Auché tiene, movió, recostado sobre punto, zurda baja, la viene buscando lentamente, esa pelota Suárez, jugó para Río, otra vez por media cancha para Jorge Mendoza, se desprende de la pelota, juega suavecita, está dejando cortita para Alexis Villalba, tiene Villalba, amagó, colocó, le pegó, se equivocó, pelota por el fondo, sale Román, juega para Cantero, recupera el equipo visitante. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Sportín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Te gusta el partido por ahora, Francisco? Guaraní mejoró en la exposición futbolística, ha tomado el control del partido, es cierto, le falta mayor precisión, le falta tener mejor precisión en los pases, pero entre los dos es el más conectado, muy impreciso, demasiado impreciso diría el Sportivo Luqueño. La pelota para el fondo, sale Aguilar, portero del Sportivo Luqueño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. A las 20 de mayo ante Sportivo Trinidense. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Parta tenés mayor duración, más fuerza arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parta, un golazo. Cerquita de los 20. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Acá comete falta Jorge Mendoza, el hombre de Guaraní, Germán. Sí, es sobre Richard Prieto. Mendoza dice que punteó la pelota y después recién hizo contacto con el de Guaraní, por eso se quedó protestándole a Carlos Polo Benítez. Y seguramente será un centro al segundo palo, buscándolo a Adrián Alcaraz y que Alcaraz termine devolviendo al punto penal. Por lo general, Guaraní practica esa jugada. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, más este donde te sigue Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Le va a pegar Mansur. Mansur le pegó, tiró. Pelota en el aire, cabezazo Alcaraz. No llegó a esa pelota, Francisco. No llegó, pero tenía toda la intención justamente de lo que hablábamos, de devolverla al punto penal. Es el principal cabeceador, lo van a buscar siempre a Adrián Alcaraz. Tiro de portería para Sportivo Luqueño. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, pecho, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Lo auténtico del Chaco, Short TV, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitze. En la intermedia, Santani le está ganando Resistencia por 2 goles contra 1. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640
teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como BMyFlores. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, Francisco? Aquí habilitación. Epa, me parece que puede ser llamado. Sí, hay un hombre caído. Puede ser probabilidad de VAR. Era Milceades Adorno el que picaba. Allí Adrián Alcaraz terminaba habilitando. Carlos Paul dice, espera, todavía no hace el gesto de revisión. Para mí lo terminan tocando a Milceades Adorno a priori. Hay que ver si el contacto amerita o no para la máxima pena. Acá estamos viendo la acción, Francisco. ¿Está? No. Y... Fuera del A área. ver, Para mí no. A ver en esta, espera. No, Cae solo. No pasó nada. No Bueno, pasó. muy bien. Y también Al fuera del piso. área, Diego Francisco, ¿eh? También En fuera la del entrada al área. área. Sí. Fuera del área, a la entrada del área, sí, Sí. señor. Levántese, dice Carlos Pero no Paul. pasó nada. Y tiene razón, Carlos Paul. Muy bien. ¿Qué pasa con el delantero de Guaraní, Germán? Y ya de inmediato se puso de pie. Después de que haya constatado el árbitro la situación de Adorno, se puso de pie. Muy bien. El partido permanece 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que la Marequina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. La Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. El partido, señores, permanece 0-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. El domingo se juega el superclásico de fútbol paraguayo. Cerro Porteño Olimpia. El partido va a arrancar 4:30 de la tarde en cancha Cerro. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana prosigue fecha 21 de la intermedia, 10 de la mañana. Fernando de la Mora local ante Rubeño. El árbitro será Samuel Morales. Santani le está ganando Resistencia por 2-1. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción. Todo para el hogar. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. La pelota entró en el área, se mete en esa zona, le puede pegar o no Matías. Tiene Martínez, le pegó, tiró. Pelota a la marca de Pablo Aguirre, el rebote corto, pelota en zona media. A ver, tira, responde el equipo legendario. Viene pagando Mansur. Mansur colocó su mesita, viene para Piñatares, juega sobre punta zurda. Está atacando para Cantero, le va a pegar, se aproxima, no Cantero. Juega bien sobre punta zurda. Pegadita la raya, ganó Prieto. Prieto pone la pelota para Piñatares, tiene, levantó la cabeza el uruguayo. Movió sobre el costado izquierdo para Cantero, otra vez para Piñatares, toca bien. A ver la visita. Jugó sobre punta zurda, Cantero ganó, se escapó, le pegó larga esa pelota. Tiro de portería para Luqueño. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. La pelota al fondo le pega al frío Aguilar. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota Adorno, comete falta Adorno. Tiro libre para Deportivo Luqueño. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta veloz a los 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Y la pelota para Aguilar, le pegó, tiró el portero Deportivo Luqueño. Pelota sonoro por arriba, va por el fondo, golpe de cabeza. No podía Tito Torres, pelota para el fondo. Le va buscando a Cantero. Cantero tira, domina de zurda, le va a pegar a la pelota. Cantero está bajado bien, pelota es larga para el fondo, se mete Adorno. Está cortando la acción. Villalba pone la pelota para Mendoza. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, más este donde te significa Diego Iván. Aquí en el Feliciano Cáceres sigue el partido 0-0. Eso seguro. Chaco. Otávaro puso, le pegó, tiró. ¡Auché! Débil remate, pero llegó Luqueño, Francisco. Llegó Luqueño Benítez para Otálvaro, terminó ganando la raya por derecha, terminó lanzando el centro atrás y sin convicción, flojito le pegó Che, llega el Sportivo Luqueño, pero está mejor Guaraní en el partido. La pelota de Cantero jugó, se mete Alcaraz, pelotazo largo para el fondo, ganó Alcaraz tiene, se le va esa pelota, se le fue Francisco López, Alcaraz. Se le terminó la cancha, Alcaraz pone fuerza, es que para Guaraní es muy fácil la tarea, es poner la pelota para adelante para que Adrián Alcaraz pelee y por lo general gana.
La pelota al medio, el rebote pertenece a Guaraní, tiene Prieto, Prieto juega, está dejando para Villatares, pelota sobre punto sur, Villatares movió, entregó para Cantero, Cantero tira otra vez, juega para Villatares, levanta la cabeza, botín izquierdo va por el fondo, la viene buscando lentamente Román, Román pone la pelota para Vargas, viene buscando el zaguero de Guaraní Vargas puso bien para Villatares, para Mansur, jugó suavecita, pelota para Prieto, qué pelota Adorno, está habilitado, corrió, ganó, Adorno va, levantó el centro, a la otra zona Prieto le va a pegar, se acomodó, tiene Prieto, le robaron la pelota, Francisco. Terminó perdiendo con Parra. Esa pelota ya había offside en la jugada. Llegó Guaraní. Pelota al fondo, tiro en directo, pertenece a Luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Continúa la victoria de Santaniente, Resistencia 2-1, Gerardo. Sí, señor, 41 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo de Santaniente, Resistencia por 2-1. Hicimos los cálculos y con este triunfo todavía no sale de la zona roja del descenso el equipo de Santaniano, Diego. A las correcto, a las 18:30 jugará San Lorenzo frente a Deportivo Recoleta. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, Otálvaro juega. Está dejando cortita para Mendoza, levanta esa pelota, juega al medio. No hay falta, no dijo el juez. Pelota para Prieto, Prieto tira, juega bien. Está dejando para Adrián Alcaraz. Cuidado, Otálvaro. Hay tarjeta, Francisco. La primera del partido porque se escapaba en esa Alcaraz. Le terminó tocando Otálvaro. Le pone el cuerpo, le pone el brazo para que no pase el hombre de Guaraní. Otálvaro y un poco de maña le hace sentir y le deja el brazo arriba. Le deja el brazo arriba a Otálvaro, a Adrián Alcaraz. Amarilla clarita para Otálvaro. Germán. Así es, el primero que ve la amarilla en el partido es el jugador del Sportivo Luqueño, Sergio Otálvaro. Muy bien, amonestado. Acá se aproxima Mansur. Dialoga con Francisco Chequiarse ahora, aprovechando esta pelota parada, Germán Tingler. Sí, hubiese supuesto que iba a ser el ejecutor de este tiro libre, pero finalmente está para darle de zurda Richard Prieto. Muy bien, le va a pegar Prieto, tiro libre para Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortinete etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Le pegó Prieto, pelota en el golpe de cabeza defensivo. La pelota le queda a Pérez, Pérez colocó dentro del área. Arriba el cabezazo, desviaba esa pelota Torres. El Tito, pelota suavecita sobre punto zurda. Viene la contra, va buscando una pelota, Parra domina. Parra se escapa, Parra y peligro, sigue de zurda, domina, cerquita el banderín, va a colocar el centro, levantó, se equivocó, pelota, rebote, responde el equipo legendario. Torneo intermedia, fecha número 21, minuto 43 de la etapa complementaria, aumenta la visita, ahora Santaní le gana 3-1 a Resistencia. Correcto, pelota al medio, se mete Matías Martínez, hay peligro, toca Guaraní, está dejando para Alcaraz esa pelota, Alcaraz tiene, movió para Martínez, está con esa pelota, juega bien, domina, juega para Pérez, levantó, tiró. Pelota, rechazo, le queda Prieto, Guaraní busca el primero, Prieto, a ver, Prieto levanta el centro, tiró, rebotó Otálvaro, la cabecita de Prieto, pelota dentro del área, marca Aguilar, ¿cómo viste, Francisco? Se salva Luqueño, una pelota que termina cruzando toda el área, mucho más cerca a Guaraní, mucho más conectado, mucho más peligroso el aborigen. La pelota por mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene en esa zona, juega Cantero. Está dejando cortita para Peñastares, toca la pelota al equipo legendario. Repito, por ahora, el partido permanece 0-0. La pelota por media cancha, territorio Luqueño, más arriba para Alcaraz, el rebote, la salida. Insiste Ríos y responde Luqueño, juega para el Conejo. El Conejo movió, se equivocó. La pelota sobre punta zurda. Va corriendo en esa zona, no llegaba Román, saca de costado punta derecha. Pertenece a Luqueño, nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, ganar más este donde esté Diego Iván. Que el partido está 0-0. Eso seguro, Taco. Monumental. 0-0 Luqueño Guaraní. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Los viernes en supermercados Stock y con Banco Familiar hasta 25% de descuento con tarjeta de crédito. En todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.br. Y la pelota al fondo, va buscando lentamente Román, pone la pelota dejando cortita para Vargas, pone para Mansur, otra vez para Vargas, va por el fondo, levanta esa pelota, juega bien, la pelota sobre punto derecha, a ver, la tiene, responde el equipo de Guaraní.
Guaraní. Juega bien Matías Martínez. Le pegó Martínez, pelotazo largo al fondo. Deja correr Otálvaro. Desvía, tiró pelota a un costado, se fue la pelota lateral en sector de la defensa de Guaraní, sector preferencial. Campeonato argentino, fecha número 11. Arrancó el compromiso platense ante Barracas. En el equipo de Platense suplente, el futbolista paraguayo ex porteño Ronaldo Martínez. Acá en el Feliciano Cáceres, el partido sigue 0-0. Descuento especial en Farmacia Catedral hoy viernes con tus tarjetas de crédito del Banco Sudamérica, hasta 50% de descuento en caja. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotor. Cantero levantó el centro, rebote, Mansur le pegó, tiró. Juega, desvía esa pelota Suárez. ¿Qué pasó, Francisco? Un buen centro, no podía conectar Milciades Adorno. Después Suárez terminó rechazando la acción. Llega de vuelta a Guaraní, que ha tomado definitivamente en media hora de partido el control. A ver, Robert colocó para el cara, juega bien de primera, se mete en esa zona Adorno. Está bajando Cantero. Cantero pide Prieto, ganó, se metió, cayó, falta, comete Prieto, tiro libre para Luqueño. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en Bangkok.com.py. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. A las 8 de la noche, en el Río Parapetín, Pedro Juan, el equipo local 2 de mayo jugará frente a Sportivo Trinidense. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution, Shell V-Power, Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Auche colocó, Auche se equivocó, pelota suavecita, zona puntos, una pelota acostada de lateral y pertenece a Sportivo Luqueño, punta derecha en ataque. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad Fapasa. Hay tarjeta acá, Francisco. Para Prieto, que terminó entrando a destiempo contra Otálvaro. Abajo la pierna, el pie. La taquilla sobre el pie de Otálvaro. Herman. El segundo amonestado del partido es el primero que ve la tarjeta amarilla en Guaraní, Richard Prieto. Muy bien, tiro libre corresponde al luqueño. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso cerca y perpetuo socorro Ñembe. Cerquita del banderín, tiro libre corresponde al equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido se mantiene 0-0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Santarí está ganando su partido 3-1. Santarí gana su partido a la intermedia, repito, 3-1 gana a Resistencia. En Bristol, super oferta por el Día del Niño hasta agotar stock. El 31 de agosto sortamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunague de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Coloca la pelota Suárez, pelota suavecita, un costado, será lateral ahora. Pertenece al equipo de Sportivo Luqueño, sector en ataque. Sobre punto zurdo, Suárez el encargado para el saque de mano. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Upacaray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Cerquita del minuto 35. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinden más, las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Estamos acá con Francisco López desde el Feliciano Cáceres, con también la parte técnica con los compañeros en estudios. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robin Locker, más donde estés. Virgo Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre punto derecha, corre, se va de arriba, Pérez la marca en esa zona, se metía el hombre de Guaraní, marca en esa zona, marca cortando la acción, Suárez, saca de costado, punta derecha, pertenece a la visita. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Y la pelota para Pérez, jugando para Mansur, le va a pegar a la pelota, Mansur juega suavecita, pone la pelota para Matías Martínez, otra
vez para Mansur, levantó, tiró, buscó largo, mal remate, tiro de portería para Luqueño. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Un fútbol muy cortado por parte de Luqueño, no logra conectar arriba, desconectado, reitero, no hay precisión en los pases. Guaraní con intensidad le está causando problemas a este Luqueño con mejor trato de pelota. Es cierto, también le falta precisión a Guaraní, pero el que luce mejor es el conjunto visitante. Muy bien, la pelota al fondo, sale el equipo legendario. Crystal House se protege colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño. ¡Ganó! Se mete Conejo está. Le pegó. Bueno, ¿qué hizo con el remate, Francisco? Remató de punta, de puntín el Conejo Benítez. Cerrado al primer palo, tenía la opción de pase al segundo. Entraba Auché por el otro lado. No lo vio, decidió patear él al primer palo. Ante la chique de Gaspar Servio, se sacó muy bien la marca primero de Romani, después en el remate terminó fallando. Llegó Luqueño en la individual del Conejo Benítez. Tiro de portería para Guaraní. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, crisperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó con el árbitro de Gaspar Servio, Germán? Fue amonestado el arquero de Guaraní por retrasar la reposición del juego en ese tiro de meta. Bueno, entonces amonestado Gaspar Servio acá en el Feliciano Castro. Repito, el partido está 0-0. Turno intermedia, fecha 21, se terminó el partido. Santaní de visita le ganó a Resistencia por 3-1. A las 18:30 horas arrancará el partido. San Lorenzo Recoleta. Muy bien, sale la zona roja Santaní, Gerardo. Con esto aún no, permanece en zona roja Santaní. Continúa. Sí, señor. Muy bien, pelota, zona derecha, saque de costado para Legendario. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con bomba en los paraguayos de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. El domingo se juega el Superclásico Cerro Olimpia Cerro. Desde cancha Cerro, 16:30 para ese partido va a pitar Juan Gabriel Benítez. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por un año, 100.000 kilómetros, cuota $299. Más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Estamos llegando a minuto 39 de la parte inicial de este compromiso. El partido permanece 0-0. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico. La pelota para Prieto va, le pegó, tiró a la otra zona. Sí, Darío. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza probaste, ¿te gusta? Guaraní está llegando con mayor intensidad a la portería de Sportivo Luqueño, Francisco López. Sí, pero le falta precisión a Guaraní. Llega hasta el área del Deportivo Luqueño, pero abusa con la potencia, está ansioso. Aquí Richard Prieto, un centro que no fue para nadie, terminó en el lateral. Cerquita de los 40. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza probaste, ¿te gusta? En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que al río Teja, gramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. La pelota, a ver, la tiene Guaraní, va buscando esa pelota, Piñatares juega bien, fue Prieto finalmente, está dejando para Cantero, le va a pegar Cantero, levantó, no pudo llegar de cabeza al canaz, el desvío del zaguero Villalba, del Sportivo Luqueño. Alonso a la punta derecha, corre, viene bajando esa pelota, se desprende de esa pelota Mendoza, juega bien para el Tito Torres, se viene, habilita el Conejo, corrió, ganó, qué jugada, a ver Jorge, va a definir Benítez, al Conejo, tiró, tapó el arquero Gaspar Servio, Francisco. La más clara del partido, sí, aquí se saca el hombre de encima, buen pase y salió la contra para el Conejo Benítez. Después terminó pasando entre las piernas del defensor esa pelota. Quedó mano a mano, sí, a quemarropa con Gaspar Servio. Lo aguantó muy bien Gaspar Servio. Define 3 dedos, define al primer palo el Conejo Benítez y terminó fallando. Tapó Servio, se salvó Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Roby Locker, más estilo de Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Tiro
tiro de portería para Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Y Conejo Benítez, que termina fallando la definición, le pega con el exterior 3 dedos de la chique de Gaspar Servio cuando quería. Mira la reacción de Servio. Aquí no, a mí no, dice Servio. Bueno, no sé si le hablaba al árbitro o le terminó hablando al Conejo Benítez, pero salió amenazante Servio. La pelota para Talavano, tiene sobre punta derecha Talavano. Amaga, se mete bien sobre punta derecha, juega suavecita. La pelota movió para Parra. La pelota para Parra. Gira Parra, está pegadita a la raya, gana, se escapó cerca, la banderín, corre, qué habilidoso. Se mete Parra, ganó, falta. Esto es falta. Francisco, esto es falta. Es falta, sí, clarita la falta. Lo terminaron tocando a Parra. Carlos Paul dice, levántese. Para mí era falta, Para meter bien, pelota al área de Gaspar. Servio levantó, tiró pelota al área, golpe de cabeza, marca Villalba, pelota a media cancha. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unizal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Lambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapeo y Pilar. Unizal. A las 20 van a jugar 2 de mayo en Deportivo Trinidense. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603 Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresar rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El partido está 0-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Cuando se acerca Carlos Paul Benítez al jugador de fútbol, ya sea de Luqueño o Guaraní, la cara que le pone Carlos Paul Benítez. Con personalidad, cara de malo para que nadie se le termine acercando. Sí, señor. Cara de malo. Cara de malo. Mucha personalidad. Sí, señor. Aquí está la de Parra. Sí. Y... a ver. Es falta, Francisco. Ahí lo toca. Lo terminó tocando leve. Final me parece que le voy a terminar dando la razón a Carlos Paul. Sí. Tito Torres que le termina reclamando a Carlos Paul. Bueno. Ojo con esto. La pelota al medio. A ver, tiene la cara que pone Carlos Paul Benítez. Digo porque tenemos monitor. Desafiante. Sí, sí, sí. La cara de malo el árbitro. Malo el árbitro. La pelota es una punta zurda. Tiene Prieto, levantó. Se metía a Adorno. ¿Qué pasó, Francisco? No hubo mano en esa dentro del área. Porque la gente de Guaraní, bueno, al final uno reclamaba, pero aquí va Matías Martínez. La pelota para Pérez. Pérez colocó, tiró, levantó. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La marca del Tito Torres. Tiro de esquina para Laurinegro. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista te espera en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. ¿Qué pasó, Francisco? Habría que revisar una mano pegada al cuerpo, para mí no sancionable. Dejó seguir Carlos Paul. A ver, tiro de esquina para Guaraní, pelota en el aire, cabezazo defensivo, pelota sobre punta sur, saque de costado para la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, escrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de puntos Parma, viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados en los 634 puntos del país. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Te acordás de Carlos Arecio Amarilla? Sí, señor. Bueno. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega. Le va a pegar el hombre legendario. Pelota en Elena Alcaraz. Bajó la pelota, cuidado con esta. Tiene Martínez, juega bien. ¡Epa! Le pegó Prieto. Buscó el arco Prieto. Fuerte disparo, Francisco. Disparo de fuera del área. La empalmó Prieto arriba, afuera. Terminó cerca de la gradería del Feliciano Cáceres, pero llegó Guaraní de vuelta en esta. Es del cierre de la primera etapa. Sí, señor. De poquito termina la primera parte. Cerámica Itaguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robino. Cada más este donde esté. Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Taco. Monumental. Se juega uno más, Germán. Sí, va hasta los 46 esa etapa inicial, Diego.
Muy bien, correcto, muy bien, señor. Tiro libre, pertenece a Luqueño Tálvaro, le pega esa pelota. En Milita contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, 9 y acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Sparta, un golazo. La pelota le da punta derecha. A ver, la tiene, se mete Parra. Parra con esa pelota, domina pegadita al banderín. Juega esa pelota dejando por Tálvaro. Le va a pegar, levantó, tiró, lo hace rebotar en esa zona Adorno. Y será tiro de esquina finalmente para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el equipo local. Motopuller, gran diseño y potencia, sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Ya termina primer tiempo aquí en el Feliciano Cáceres. Lo auténtico del Chaco, Chortivis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Señoras y señores, termina primer tiempo acá en el Feliciano Cáceres. Por ahora Luqueño y Guaraní empatan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí al término de los primeros 45 minutos en el Feliciano Cáceres están empatando el Sportivo Luqueño, jugando muy mal el Sportivo Luqueño, muy desconectado, muy desajustado el equipo de Cáceres frente a un Guaraní que fue superior, pero que le falta esa cuota de precisión para terminar de hacer daño en este caso. Francisco. Sí, Germán. Estoy acá con el profesor Arnaldo Espínola, ex jugador del Sportivo Luqueño, actual entrenador. Profe, para la audiencia de fútbol a lo grande, lindo partido el que se está viendo, quizá con un poco de imprecisiones, pero muy intenso. Sí, muy intenso, muy lindo partido. Guaraní tuvo mala posesión de balón, trabajó más la jugada, pero Luqueño tuvo los ataques directos que llegaron, 2 opciones mano a mano con el arquero, pero también no supo aprovechar. Pero la intensidad y la forma que se están jugando, muy intenso, muy lindo partido. Parece que no, los dos deberían salir de la mala racha, eso también es lo que le motiva, ¿no? Le pregunto a usted como exjugador también, por ejemplo, del Sportivo Luqueño. Y sí, en estos momentos hay que tener la calma, ¿verdad? Hay que saber jugar el nerviosismo, la ansiedad, también la presión del público, la ansiedad del público que se hace manifestar. Y todo eso hay que saber jugarlo de momento, en todo momento. Yo creo que Luqueño está bien plantado, está haciendo un buen partido, tuvo las mejores opciones de goles y bueno, vamos a ver el segundo tiempo cómo se da. Gracias, profe. Las palabras de Arnaldo Espínola, ex futbolista del Sportivo Luqueño, observando el partido aquí en el sector preferencial, Francisco. Bien, muy desconectado, decía el Sportivo Luqueño, y sí, es cierto, no ha jugado bien el conjunto local, empuje, desorden, ansioso, salvo aquella que tuvo el Conejo Benítez, Jorge el Conejo Benítez, la más clara del partido, la más clara del primer tiempo, una muy buena tapada de Serbia, hay que decir. El control del compromiso, es cierto, le costó tomar el control del partido a Guaraní, pero una vez que tomó el control se sintió a gusto, se sintió, me parece, cómodo dentro del trámite, porque tiene gente rápida, porque tiene gente de buen pie, muy activo Prieto, muy activo Marzul a la hora de la recuperación, muy activo también Martínez. Le falta ajustar algunas cuestiones a Martínez en cuanto a la precisión a la hora de soltar la pelota. Y Guaraní tiene a un baluarte, a un estandarte arriba, un peleador, un tractor, decíamos, un todoterreno como Adrián Alcaraz, que le tirase una pelota complicada y termina peleándola y la hace en una situación o la convierte en una situación fácil de resolver, parece, porque Adrián Alcaraz tiene esa particularidad. Le tiras un ladrillo y te devuelve una joya realmente, te devuelve allí un diamante, porque pelea prácticamente solo contra la defensa, o en varios pasajes del partido terminó peleando solo contra la defensa del Sportivo Luqueño, contra Aguilar y contra Alexis Villalba, y en la mayoría de las acciones terminó ganando. He ahí el valor
el valor agregado del delantero de Libertad a préstamo en Guaraní, y que me parece es indispensable para este equipo de Francisco Arce a la hora del armado del esquema, de la ofensiva de Guaraní. Facilita todo tener un hombre como Adrián Alcaraz que realmente entiende cuándo tiene que soltar, dónde tiene que soltar y en qué momento picar, y por lo general termina ganando en el pique. Jugador muy interesante, con un gran nivel, es la gran figura que tiene Guaraní realmente. Aquí completó unos 45 muy buenos minutos en este primer tiempo. De Luqueño, bueno, poco del chico Parra, esperábamos mucho más activo y participativo, poquito de Parra, seguramente será pieza de cambio para el segundo tiempo. Poco de Auché. ¿Cuánto hablamos de Auché en el primer semestre? De Guillermo, que no tenía oportunidades, que no jugaba, de que es un jugador distinto, de que tiene un toque relativamente diferenciado con relación al resto de los jugadores, pero ahora viéndolo en este nivel y viéndolo en vivo, uno dice, bueno, con razón que no jugaba Mallorquín, con razón también que aquí es resistido por la gente ya también de Luque, porque su aporte es muy escaso para con el equipo, y aparte las veces que le toca intervenir, por lo general está resolviendo mal, y empezaron a bajar algunas que otras silbatinas por parte del público de la ciudad de Luque, que ustedes saben es bastante exigente para con sus jugadores. Mendoza, Ríos en la media cancha, más combativos que precisos. Poquito, muy poquito, pero qué poquito de Tito Torres, que realmente no está en su nivel, no desbordó nunca por izquierda, no participó, siempre corriendo detrás de la pelota, lo vi pesado incluso a Iván Tito Torres. Y trabajo defensivo hasta aquí bueno por parte de Luqueño, porque sí, defendió y mucho en este partido, con Otálvaro por derecha, que las veces que se soltó me parece fue un poco interesante, con Aguilar sacando muchas y peleando, bailando con la más fea, con Alexis Villalba, con Adrián Alcaraz, lo que decíamos, y Matías Suárez expeditivo en zona defensiva. Poquito de Aldo Parra, que va por derecha, poquito de Torres, que va por izquierda. Auché muy flojo y muy solo, y aún así sobresale el trabajo de Jorge el Conejo Benítez en este conjunto del Sportivo Luqueño. 0 justificado por el lado de Guaraní, porque no pudo ser eficaz, le faltó contundencia y le faltó tranquilidad a la hora de definir, precisión por sobre todo, y 0 por el lado de Luqueño, que le faltó mucho, realmente, control de pelota, tranquilidad, está ansioso, está impreciso Luqueño, no está jugando un buen primer tiempo, y aquí la gente se lo hizo saber de vuelta a Julio Cáceres. Hoy fue un día importante dentro del fútbol paraguayo, hoy es un día importante en este 16 de agosto, Día del Niño, cumpleaños de Roque Santa Cruz, pero hoy arrancó un nuevo ciclo de la selección paraguaya al frente de Gustavo Alfaro. Habló 1 hora 45 minutos aproximadamente hoy, una larga conferencia de prensa, extensa conferencia de prensa de presentación del nuevo entrenador, con frases filosóficas, incluso hablando no solamente de fútbol sino de la vida. Gustavo Alfaro esperando que este ciclo sea de lo más exitoso y que de una vez por todas terminemos levantando cabeza. Tenemos las frases de Gustavo Alfaro, lo más importante, lo que destacaba hoy en conferencia de prensa en este trabajo editado de Gustavito Sánchez, que lo escuchamos al nuevo entrenador en presentación oficial el día de hoy, 16 de agosto. Arrancó el ciclo Gustavo Alfaro. Esto decía en su conferencia de prensa. Sinceramente, muchas gracias en nombre del cuerpo técnico nuestro, a usted, presidente, a Elvio, a Justo, a toda la Federación Paraguaya por haber pensado en nosotros en este tiempo de la selección. Para nosotros no fue una decisión sencilla, no fue algo simple, más que nada, más allá de que teníamos dentro de nuestro contrato, siempre se pone una cláusula de salida. De un tiempo a esta parte hay cláusulas de salida que se ponen dentro de los contratos, pero de pronto realizarlas, esas cláusulas no son fáciles, no son sencillas. Por lo general esas cláusulas se ejecutan para sacar entrenadores y no para llevar entrenadores hacia otros lugares. Y en ese sentido, más que nada, porque veníamos haciendo, nosotros sentíamos un muy lindo trabajo en Costa Rica, donde también nos había tocado llegar en una situación de una dinámica negativa en un momento, y se había revertido y se había hecho un recambio generacional muy grande,
con todos los riesgos que eso implica, de riesgos de resultados, de las necesidades, porque siempre en el fútbol los resultados son perentorios y las búsquedas y las necesidades siempre están a la altura del día. Y como bien dijo el presidente, cuando esta es nuestra tercera selección, que iniciamos el proceso de una tercera selección, y cuando uno dirige una selección nacional, dirige el orgullo, la pasión, el amor, el sentimiento de una patria. No hay nada más lindo que cuando uno se pone la mano en el pecho y está escuchando el himno nacional antes de jugar un partido. Y es un sentimiento que tiene la capacidad de unir a todo un país. Obviamente que cada país está atravesado por sus rivalidades, porque el fútbol es pasión. Paraguay es un país muy pasional y muy futbolero, pero la selección nacional une, la selección nacional no discute, la selección nacional gestiona, aglutina y en definitiva encolumna a todos detrás de un objetivo. Entonces cuando uno sabe que recibe este mandato, está recibiendo no solamente el privilegio que da estar al frente de este tipo de desafíos, sino que maneja las pasiones absolutas de un pueblo entero. Y en ese sentido la responsabilidad es muy grande. Como le decía, la decisión no fue fácil, no fue sencilla. La terminamos tomando este fin de semana, de decir, primero comunicarle a la Federación de Costa Rica que no íbamos a seguir, más allá de que no sabíamos si esto se podía llegar a dar o no, el hecho de terminar una vinculación y después hablar con la familia, hablar con el cuerpo técnico, ver si estábamos dispuestos a dar este paso y dimos este paso convencidos también de lo que es Paraguay, de lo que tiene Paraguay, de que más allá de que tiene una coyuntura, que a lo mejor los resultados no son los que se esperan, pero yo digo que es volver a jugar la eliminatoria más difícil del planeta, la eliminatoria de Conmebol, es la eliminatoria más competitiva y más difícil del planeta, y en ese sentido es muy complejo imponerse porque hay muchos equipos en un nivel de paridad muy grande y eso generalmente me motiva mucho, nos motivó mucho a tomar este desafío por lo que hay detrás. Y más que nada entendiendo de que las potencialidades que tiene Paraguay son muy buenas. Y en ese sentido estamos convencidos de que el trabajo que tenemos por delante es mucho, es grande, pero que tenemos un material muy bueno como para poder llevarlo adelante. Y en ese sentido estamos aquí para ayudar, estamos aquí para colaborar, estamos aquí para ponernos al servicio de la selección, para ayudar con nuestro trabajo y ojalá con el trabajo de todos, porque esto es algo que no se consigue únicamente con el trabajo de un entrenador, no se consigue únicamente con el trabajo de un equipo, no se consigue únicamente con el trabajo de una junta directiva, sino que se consigue con el trabajo de un país entero. A mí me gustaría hacer una selección con las puertas abiertas. Todo jugador paraguayo que esté jugando en cualquier parte del mundo tiene las puertas abiertas para la selección. Para mí la selección es una invitación, no es una obligación venir a la selección nacional. Uno los invita a venir a la selección nacional, pero tienen que saber que hay un compromiso que se asume cuando uno viene a la selección nacional, que cualquier cosa personal se tiene que dejar de lado. No hay nada más trascendente, no hay nada más importante, no hay nada más objetivamente clave que el hecho de defender la camiseta de la selección nacional. Y a mí cada vez que me toca llegar a una selección nacional, lo que yo quiero volver a recuperar ese sentimiento genuino que cuando uno empezaba de pibe a jugar al fútbol soñaba con jugar en primera y lo segundo que soñaba era jugar en la selección nacional. Entonces a mí me gustaría tener un equipo, una selección nacional donde los jugadores sean hinchas de la selección, donde vengan por el amor por la selección, donde sepan que vienen a defender el prestigio de un pasado que fue muy importante, a luchar por su presente, pero fundamentalmente con la convicción de hacerlo por el sentimiento sublime, por representar algo que está por encima de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede estar por encima de lo que significa la selección nacional. Por eso para mí la selección nacional es una prioridad, la selección nacional es una invitación y la selección nacional es un compromiso.
Es un sentimiento, es una manera de ser, una manera de proceder y una manera de buscarlo. Y eso es lo que quisiera tratar de conformar como seleccionador nacional. Eso es algo que lo hablaré con los jugadores cuando tenga la posibilidad de tenerlos, para ver de qué manera nosotros nos vamos a conectar con la selección nacional, qué es lo que queremos, por lo que todos buscamos es tener esa gran chance, esa linda chance que últimamente le ha sido esquiva a Paraguay, que es participar de una Copa del Mundo. No hay nada más lindo, no hay nada más sublime que cuando uno está jugando una Copa del Mundo. Y ese es un sueño que nos tiene que comprometer y es un sueño que nos tiene que movilizar. Así que detrás de eso venimos, detrás de esa búsqueda estamos aquí. Sabemos que por delante hay muy poco tiempo, hay muchas cosas que tenemos por hacer, hay muchas cosas que hay que tratar de incorporar y de entender que son necesarias, que son imprescindibles, pero que son claves si nosotros queremos y pretendemos que Paraguay esté disputando la próxima Copa del Mundo. Así que muchas gracias, presidente, por brindarnos esta posibilidad. Justo, Elvio, para mí y para mi cuerpo técnico es un desafío muy grande y es un privilegio muy, muy lindo estar al frente de esta hermosa pasión que es la selección nacional y del prestigio que significa dirigir la selección de Paraguay. Muy bien, señoras y señores, estamos de retorno acá en el Feliciano Cáceres. Vamos a la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Luqueño, Germán. Germán. Diego. Sí, te escucho, cambia Luqueño. Sí, cambia Luqueño. Entra Nicolás Maná, se fue Guillermo Auché y al mismo tiempo en Guaraní también hubo un cambio. Entró Wilson Ibarrola, ya no volvió Richard Prieto. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final aquí en Luque. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota alegra sobre la punta sur, tiene Barrola. Pelota solar sur de Barrola. Pone la pelota sobre mitad del terreno. Deja la pelota suavecita, pelota al medio. Falta. El árbitro pita la acción, cometía la falta Jorge Mendoza. Tiro libre para Guaraní. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que la Mareca te Nova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Con estos cambios que pretenden ambos técnicos, Francisco. Lo decíamos, lo de Auché, bajísima la producción de Auché en el Deportivo Luqueño. Entró Maná allí para jugar detrás del punta, o seguramente Parra se va a correr hacia allí. Hay que ver cómo se para Luqueño. Y del otro lado, sí, ya tenía amarilla Richard Prieto, supongo que por eso lo terminó cambiando. Lo adelanta Cantero y lo manda Ibarrola a cubrir el sector izquierdo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ya arrancó el partido San Lorenzo Recoleta, Gerardo. Sí, señor, los primeros 3 minutos en el Hunter Fogel están empatando 0-0 San Lorenzo Recoleta. Correcto, muy bien. Sí, Francisco. La última oportunidad para subir al tren para el Sportivo San Lorenzo y tiene que ganarle al puntero, nada más y nada menos, Gerardo. Exactamente, está a 9 puntos, por lo menos de la segunda ubicación, Pancho. Está lejos, Francisco. Está a 9. ¿Es lejos? Y faltan 10 fechas, faltan 30 puntos. Sí, pero Ipocú. Sí, pero por eso decía, es la última oportunidad, me parece, para San Lorenzo. Yo entiendo hacia dónde se apuntás. La pelota por arriba, pelota dentro del área, va la marca, pelota sobre punta sur. Estoy equivocado, Y Francisco. usted sabe que el corazoncito siempre va a ser de San Lorenzo, siempre es rayadito. Por eso la pregunta. La pelota por el medio, a ver, la tiene, juega en esa zona, se metía Maná, pelota media al rebote. A ver, Ríos le pegó, tiró, le pegó, buscó largo Ríos, Francisco. Arriba, mal afuera por parte de Ríos para que el primer remate en el arranque del segundo tiempo sea para el Deportivo Luqueño. Aproximó Luque. Señoras y señores, tiro de portería para la visita. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cimetiala 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Pancho. Germán. Pancho. Bueno. ¿Qué pasó, Gustavito? Y candidato, por ejemplo, a la intermedia, yo creo que tiene esperanza. Hay color de esperanza, como dice Diego Torres. Color de esperanza hacia el Potro Carape. Creo que el Potro Carapegüeño, me parece que el Potro, creo que sí. Pelota por el medio, a ver, la tiene, juega Román, pelota suavecita. A la punta sur, saque de costado que dice el árbitro, pertenece a Guaraní.
Hasta agosto comprando una Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Pancho. Oficial del Albirroja. Probaste el pan Fortín etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegido. Germán. El partido está 0-0. Sí, Darío. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Le va a pegar a esa pelota Servio. Tiro de portería para la visita. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota para el fondo arriba sobre mitad de terreno. Pelota, ahora se mete el Tito Torres. Primero llega en esa zona Román. Desvía Román, el zaguero legendario. Saca de costado, pertenece a Luqueño. Fútbol argentino, fecha número 11, minuto 40 de la primera parte platense con Ronaldo Martínez suplente, empata 0-0 ante Barracas. El partido por ahora se mantiene 0-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Un saludo para todos los que están sintonizando a través de Espacio en la transmisión de fútbol. Impresionante la audiencia. La pelota por el medio, golpe de cabeza. Arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota Suárez. Le pegó, tiró Suárez. Pelota larga. Viene Maná. No pudo parar esa pelota. Le queda Gaspar Servio. Le pegó el arquero Gaspar. Pelota larga. Viene cancha. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Acá el árbitro advierte a Jorge Mendoza, Germán. Así es, por falta sobre Agustín Mansur. Lo tocó a la pasada abajo, en la pierna, al volante argentino. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rodino. Tenemos éxito de Diego Iván. Por ahora el partido permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. A las 20 en Pedro Juan, 2 de mayo, frente al Deportivo Trinidense. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes. Regala a los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. El partido por ahora, repito, está 0-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía de Electropar. A ver, se mete el conejo, está... No pudo pegar esa pelota, le vuelve a quedar a Jorge Conejo Benítez, amagó, pero tanto del área, levanta el centro, golpe de cabeza, marca un defensor, le queda Maná, insiste Maná con la pelota, juega por Otálvaro, le va a pegar Otálvaro, jugó para Maná, tiene Maná, a ver, se acomodó, jugó para Otálvaro, le puede pegar, cayó, ¿qué pasó, Francisco? Qué buen cruce de Pérez para cortar la carrera del Conejo Benítez que definía y tenía el arco a disposición, se interceptó allí en el camino, terminó interceptando en el camino Pérez, terminó salvando al arco de Guaraní. La pelota por mitad de terreno, zona media, avance Deportivo Luqueño. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Fero Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 227-37 Fero Parecea, 42 años construyendo contigo. Con esta el Conejo Benítez, 2 estuvo en el primer tiempo. Dos, Ahora sí. en el En segundo la tiempo primera más. salvó Serve, aquí Sí. salvó Pérez, aquí va de vuelta. La pelota sobre la punta derecha. A ver, la tiene, juega en esa zona. Nombre Deportivo Luqueño. Amaga, se puede meter, levantó, tiró el centro largo por arriba. Va sobre la punta zurda. Golpe de cabeza, rechazo corto, tiene Suárez. Le va a pegar Suárez para Luqueño. Levantó, tiró, golpe de cabeza, marca Peñatares, pelota en zona derecha. Insiste, pero va a la contra. Ganó Martínez, falta y hay tarjeta, Germán. Así es, Río, que lo taló a Milciades Adorno cuando este punteaba la pelota y emprendía el contragolpe. Amonestado el volante del Deportivo Luqueño, Rubén Ríos, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el local. Dura la entrada de Ríos. Abajo, a destiempo, terminó picando esa pelota allí, en este caso Adorno. Y después de atrás lo terminó tocando Ríos. Bien puesta la amarilla para Rubén Darío Ríos. La pelota sobre la punta derecha, tiene Pérez, coloca bien suavecita, viene buscando Martínez, la pelota para Martínez tiene sobre la punta derecha, responde a la visita, levantó, tiró, Alcaraz paró, le puede pegar, cuidado, busca el primero Alcaraz tiene, pide, jugó, Piñatares movió, pelota dentro del área, tiro de esquina, va rechazo, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad.
Va el rechazo en esa zona del zaguero. Deportivo Luqueño, tiro de esquina, pertenece a la visita que busca el primero. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Mansur. Muy bien, le va a pegar Mansur a esa pelota. Es un tiro de esquina, Mansur le va a pegar. Y si viene el primero, no. Y si viene el primero de Guaraní, vamos a ver. A ver, Mansur le pegó, tiró, pelota al cabezazo. Dentro del área, seguro para el portero, Francisco. Sin complicaciones para Alfredo Aguilar, saliendo rápido de contra el Deportivo Luqueño de vuelta ahora. A ver, la tiene Maná, Maná tiene pegadita la raya, responde Laura Azul, corrió Maná, se equivocó. La pelota por mitad de terreno para Piñatares, mueve zurda. La pelota por el fondo, está dejando Vargas. Pone su arquero, le va a pegar Gaspar, tiene el portero, el capitán de equipo, levantó Gaspar Serbia, pelota larga, media cancha. Hasta agosto comprando una Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sí, Germán. Chiqui Arce llama a Walter González y a Nicolás Barrientos, dos delanteros. Va a introducir como próximos cambios el técnico de Guaraní. 29 para Barrientos. 29 para Barrientos y la 9 para Walter González. Muy bien, la pelota va a costado, será saque de costado, punta derecha, pertenece a la visita. Vamos a la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con la 9 Walter González. Se va de la cancha Milciades Adorno, se terminó el partido para el sub-19 y al mismo tiempo entra con la 29 Nicolás Barrientos y se va de la cancha el número 32. Estamos hablando de Alexis Cantero. Son los dos cambios que introduce Chiqui Arce en esta ventana. Lo va a poner a Barrientos por izquierda, lo baja Ibarrola como lateral por izquierda y lo pone como volante a Nico Barrientos. Y arriba para acompañar a Adrián Alcaraz, que estaba solo contra el mundo, los manda a Walter González, lo sacó al chico Adorno. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Robilo, que además esté donde esté, Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Sector defensivo, saca de costado para Luqueño. Torneo de la división intermedia, minuto 11 de la primera parte, están empatando 0-0 San Lorenzo y Recoleta. ¿Cuántos puntos tiene el Potro Carapegüeño? El Potro Carapegüeño tiene un total de 38 puntos. Sí, señor, el Potro. ¿Cuándo juega el Potro, Gerardo? El Potro Carapegüeño, aquí tengo la fecha justamente, Diego. A ver, Carapeguá va a jugar el día lunes ante Independiente de visitante. Bueno, muy bien, correcto, Gerardo, pelota a costado, saque de costado para Luqueño. Los viernes en supermercados Estoqui con Banco Familiar hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Descuento especial en Farmacia Catedral hoy viernes con tus tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Hasta 50% de descuento en caja en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Barrientos con la pelota, Barrientos juega bien para Alcaraz, se acomodó, qué pelota para Guaraní, Barrientos le puede pegar, jugó bien, balón para Ibarrola, va al buscapié, pelota a la otra zona. ¿Qué pasó, Francisco López? Nadie para conectar ese centro. Aquí faltó de vuelta precisión para Guaraní. A ver, pelota para Alcaraz, le quedó, bajó de taco Ibarrola, le pegó, se desvió Notálvaro, desvió Maná, otra vez tiene Guaraní, arrancó, golazo de Mati Martínez, gol, de Guaraní, gol de Laurinegro, golazo, tremendo disparo, Matías Martínez, ¿cómo le dio el 10? ¿Cómo le dio el 10 del equipo legendario? La pelota al ángulo izquierdo del arquero del Sportivo Luqueño, al ángulo izquierdo de Alfredo Aguilar. Tremendo disparo. ¿Y qué número tiene el 10? Le pegó como vino, con alma y vida. Un término del viejazo. ¿Sabe cómo está la cosa? La visita Guaraní le gana a Luqueño por 1-0. Monumental. Un flechazo certero de Guaraní. Un golazo realmente de Mati Martínez, candidato a gol de la fecha. Ya le digo, ya le cuento. En el primer partido de la sexta, aquí va un candidato a gol de la fecha. La toma fuera del área, 8 metros fuera del área. Le pega 3 dedos y esa pelota que se va abriendo hacia el vértice izquierdo
del ángulo que cubría a Aguilar, vuela, se estira Aguilar, se mete al ángulo esa pelota, arco sur del Feliciano Cáceres, golazo de Guaraní, la tomó fuera del área y le reventó el arco a Alfredo Aguilar. Aquí un zapatazo por parte de Roberto Matías Martínez, pasa a ganar la visita, sí, pasa a ganar la visita y aquí es una caldera en este momento del Feliciano Cáceres contra Cáceres, justamente contra Julio. Gana la visita 1-0. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Gana Guaraní, gana por 1-0. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomero Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancoop. Tasa al 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancoop crece desde la raíz. La pelota dentro del área, se mete Parra, colocó, tiró, levantó. El Conejo paró, le puede pegar o no, le pegó, tiró, vuelve a ganar, pero marca Román. Pelota suavecita a la punta derecha. El rebote le quedó a Otálvaro. Otálvaro con esa pelota. Amagó, tiró, levantó el centro, marca Mansur, pelota sobre la punta derecha y un hombre caído en Guaraní. En Guaraní finalmente, Germán. Así es, el hombre caído aparentemente es Román, que había disputado esa pelota y de hecho había logrado su cometido de despejar la pelota en la arremetida del Conejo Benítez. El árbitro ya dispuso el ingreso del equipo médico para revisar la situación del defensor. Ahora, el festejo de Arce. ¿Cómo festejó Francisco Chiqui Arce el golazo de Martínez, Germán? Sí, con puño cerrado, abrazó y saludó a cada uno de sus dirigidos que lo tenía cerca. Muy fuerte fue la celebración del técnico de Guaraní. Por el lado del luqueño, sentadito en su banca, conversando de manera muy bajita con el Paco Esteche. Hablamos de Julio César Cáceres. Recibió el impacto del gol también el entrenador auriazul. Bueno, aquí caído dentro del área un hombre de Guaraní. Se levanta el Conejo Benítez también en este momento. Partidos parados en casi 60 minutos. Es correcto, muy bien. A ver, se repone el hombre legendario, Germán. Sí, Román, que va a salir a un costado ahora para después disponer su reingreso. De momento Guaraní queda con 10 en cancha. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robin Locker, más donde esté Diego Iván. El legendario gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Repito, un saludo a todos los que están sintonizando la radio a través de espacio, a través del Twitter. Tremenda sintonía. Sí, Francisco. Qué golazo de Matías Martínez, lo estamos viendo de vuelta. ¿Y dónde se mete esa pelota? Literalmente al ángulo izquierdo de Alfredo Aguilar. Sí, señor. Acá le pega en esa zona. Le pegó el hombre deportivo luqueño, Maná. Poste izquierdo seguro, Gaspar Servio sale por el fondo el portero de Guaraní. Pulsamos F5, actualizamos la tabla con este triunfo parcial de Guaraní. Olimpia 2 de mayo 11, Cerro y Guaraní ahora con 10. ¿Qué pulsamos, Gerardo? Pulsamos F5 y actualizamos la muy tabla. bien, perfecto, listo. F5. Sí, señor. La pelota larga arriba, gana Guaraní por 1-0. El Lomo, conocer la colección y vestir la experiencia de otoño-invierno. Redes sociales @ Lomo PY. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel. 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power Shell. Desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. San Lorenzo Recoleta, Gerardo sigue 0-0. 18 minutos de la primera parte en el Gunder Fogel. Siguen empatando 0-0 San Lorenzo y el puntero Recoleta. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Golazo de Mati Martínez. Realmente fue un golazo. Qué bien le pegó esa pelota. Gana el legendario por 1-0 aquí en la visita. El Diego Rosada habla tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. El domingo el superclásico del fútbol paraguayo con Arturo Carlos y todos los compañeros. Cerro ante Olimpia, 16:30 en cancha Cerro. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a su casa y perpetuo socorro Niembe. Por ahora, Gerardo, voy información. Aquel que está escuchando la radio. ¿Cuántos puntos suma Guaraní con esta victoria? 10 puntos y alcanza momentáneamente a Cerro Porteño. Está a uno de los punteros Olimpia y 2 de mayo. Sí, señor. La pelota al medio. A ver, la tiene Jorge Mendoza. Le va a pegar Jorge. Le pegó, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del
Deportivo Luqueño Jorge. ¡Qué bien le pegó esa pelota a Mendoza! De igual manera le pegó bien fuera del área. Tremendo disparo de Jorge Mendoza. Le pega al 8 del Deportivo Luqueño fuera del área. Excelente remate. No festejan por su pasado en el equipo legendario por respeto a Guaraní. Le pegó Jorge Mendoza y empató el partido luqueño. Empató la Auriazul. Y me pregunto, Gaspar Servio, ¿y esa pelota? Bueno, ¿sabe cómo está la cosa? Luqueño 1, Guaraní 1. Monumental. Sin jugar bien, más con empuje que con otra cosa aquí, Mendoza termina abriendo o recibiendo una pelota fuera del área, arco sur del estadio Feliciano Cáceres, donde Mendoza termina recibiendo, reitero, una pelota a 8 o 9 metros fuera del área, se acomoda recto, hace el recorte para la derecha y saca el remate abajo. Potente remate que va quemando el pasto, pica frente a Servio y el bote lo termina complicando a Gaspar. Hay error de Gaspar Servio en el gol de Luqueño, hay responsabilidad de Servio en el gol. Aquí empata Luqueño con otro golazo, sí, esta vez del ex Guaraní de Jorge Mendoza. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. El partido está 1-1. Se pone lindo el segundo tiempo. Se pone vibrante. La etapa final de este partido, el centro por arriba. Seguro Gaspar, cerca de los 20. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora se mantiene 1-1. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Que es sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Continente Quita Negra con Pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robin Locar, más este donde estés. Diego Iván. Acá en el Feliciano Cáceres, 1-1, Luqueño Guaraní. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para Gaspar Servio, sale el portero legendario Gaspar, juega esa pelota, pone esa pelota sobre la punta zurda. Movió la pelota, Román juega para Ibarrola. Está recostado pegadito en la raya, en la marca, en esa zona del hombre luqueño. Sí, Francisco. Ahora hay un error claro de Gaspar Servio en el gol porque se le termina metiendo bajo el brazo. ¿Se confió Servio? Esa es la pregunta. Le termina picando enfrente, pero qué flojita la reacción de Gaspar. La pelota por mitad del terreno, zona media. A ver, la tiene, juega. Responde al equipo legendario con Dani Pérez. Domina Pérez. Pérez tiene pegadita raya. Juega esa pelota sobre media cancha. Mitad del terreno, zona media. A ver, la tiene el equipo de Guaraní. El pelotazo ahora para el fondo arriba. Pancita segura para Aguilar. Sale el portero Deportivo Luqueño. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta en ataque de Nicolás Maná sobre Wilson Ibarrola. La gente de Luqueño protesta. Sí, señor. Un saludo para Ricardo F. Ricardo Mendoza. ¿Qué gol se comió? Dice Gaspar Servio. Dice Ricardo F. ¿Están Coincido, plenamente. ¿Coincidís? Sí, señor. Bueno, un saludo a Ricardo F. Repito lo que dice Ricardo. Filemón. Ricardo Filemón Mendoza. ¿Qué gol se comió Gaspar Servio? El partido se mantiene 1-1, sí, Darío. En Bristol, super ofertas por el Día del Niño hasta agotar. Estoy comprando, llevas una smartwatch de regalo y participar del sorteo de 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunaje de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, Pechugón, a todos les gusta. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Luqueño, Germán. Así es, se fue Conejo Benítez, entró con el 7. Marcelo Ferreira, segundo cambio de Cáceres en el equipo local. Muy bien, la pelota era para el fondo arriba, pelota suavecita sobre punta sur, será saque de costado para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, Darío, cerca de ese banderín. Saque de costado, pertenece al equipo legendario. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12 y Pacray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferencia cerca Boca Peno, sucursal en Asunción sobre el día 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. A las 11 de la noche van a jugar
recordar, 2 de mayo en Deportivo Trinidense. Decí bienestar y certeza Chiquimpa, como hace 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. En la intermedia San Lorenzo, Recoleta igualan 0-0. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billeton y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Le pegó esa pelota, Parra, no pasó nada, se la saca de costado, sector defensivo, pertenece a la Uninegro. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. A ver qué pasó, Germán, acá. Cayó Nicolás Barrientos, siente dolor en una de las piernas. De inmediato ingresa a la camilla y el equipo médico pide cambio. De hecho, su compañero no seguirá el ofensivo argentino de Guaraní. Que acaba de ingresar en el partido, que entró para este segundo tiempo. ¿Cuánto jugó? 18 minutos, un poco más menos. Bueno, Chiqui deberá cambiar obligatoriamente. Se lesionó Barrientos en el partido y el hombre que había ingresado es el hombre que había ingresado en el segundo tiempo. Allí está el Chiqui Arce, justamente lo vemos en imágenes. Bueno, hay que ver qué va a pasar con Barrientos, Germán. Así es, aparentemente es en una de las piernas, de allí se toma el ofensivo argentino, no seguirá. Vamos a ver en reemplazo de quién entra o sale en realidad Nicolás Barrientos. De momento Guaraní de nuevo con 10. Muy bien, cerca del minuto 25. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PVC, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Bueno, ya no sigue Barrientos, Francisco. No sigue, desde la sanidad le hacen el cambio. Le hacen el gesto del cambio a la banca cuando aquí va Alcaraz. La pelota para Alcaraz tiene para Guaraní, Marcos Álvaro, pelota por Mendoza, le recupera Mendoza, falta tiro libre para Luqueño. Próxima fecha para ambos equipos el viernes 23 de agosto, 5:30 de la tarde, Luqueño visitará Tridienses por su parte Guaraní. El sábado 24, 4:30 de la tarde, local ante General Caballero. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa, Robbie Locker, el base de Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Salomoni, Germán. Así es, el 24, él ingresará en reemplazo de Nicolás Barrientos. Muy bien, Salomoni va a pisar la cancha. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por un año, 100.000 kilómetros, cuotas de $299 más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP Detalles que iluminan tu vida, con el respaldo que garantía el grupo Luminotecnia. Va a jugar como volante Salomoni, Francisco. Salomoni, volante. Sí. A ver, está bien la numeración, ahora sí, 29 por 24. ¿Y el luqueño? Rodrigo Rojas. Sí, entra con la casaca 18 Rodrigo Rojas, se va de la cancha el amonestado Rubén Ríos. Tercer cambio de Cáceres el luqueño. Rubén Darío tenía tarjeta amarilla, estaba amonestado. Bueno, cambia al medio. Ingresó Rodrigo Rojas en luqueño, atención. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Estamos llegando al minuto 27, repito, de esta etapa final. Por ahora, partido aquí en el Feliciano Cáceres permanece 1-1. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán. Con los chorizos parrilleros pizza, probaste, ¿te gusta? Maná con la pelota, Maná tiene Maná juega, está dejando para Tálvaro. Amaga, colocó, tiró, levantó el centro, pelota. Otra vez le quedó a Tálvaro, baja bien. Dejó suavecita esa pelota, solamente cancha, ¿le puede pegar o no? Tiene Rodrigo Rojas con esa pelota, juega para el fondo, movió suavecita para Pablo Aguilar. Toca la pelota del equipo local. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Ellos Pesupe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Avanza el Deportivo Luqueño, el centro de Rodrigo, pero tanto del área, el rebote, pelota sobre puntos, una bola contra tiene Alcaraz jugó, movió, soltó, que pelota pone bien, se manda arriba, Piñatares Martínez, va con esa pelota, juega de zurda, está dejando bien, jugando la pelota para Alcaraz, le va a pegar a Alcaraz tira, le mató, tiró. ¿Qué pasó, Francisco? Era para Matías Martínez el pase, era para Roberto Martínez, se engoló, si no Adrián Alcaraz no la quiso soltar, definió el solo.
Bueno, terminó dilapidando una opción para Guaraní en la contra. La pelota al medio. A ver, la tiene. Juega en esa zona. Otálvaro juega la pelota. Avanza para el Sportivo Luqueño. Hasta agosto comprando una Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sportín. Pásate y ya se lo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. San Lorenzo y Recoleta están 0-0. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, tejiogramos, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Nacional. De fondo para mañana Sol Domérica Tacuaré. Intermedia fecha, 21-30 minutos de la primera parte del Gunter Fogel. Siguen empatando 0-0 San Lorenzo y Recoleta. Saque de costado, pertenece al equipo de Guaraní. Ingresa a www.bota.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota sobre punta zurda, pelota larga, se manda arriba. Viene buscando esa pelota Martínez. Falta, va el árbitro Germán. ¿Es tarjeta o no, Germán? Tarjeta de amonestación, exacto. Para Pablo Aguilar por bajarlo a Matías Martínez. Bueno, tarjeta amarilla para el defensor central de Luqueño. Entonces Aguilar amonestado. Aquí llegó tarde Salomón y soltó el pase. Y abajo contra Martínez a de tiempo. Bien puesta la amarilla. Señoras y señores, tiro libre para la visita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llamaros al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirega. Sobre sector izquierdo, en ataque pertenece a tiro libre cerca del banderín. Tiro libre pertenece a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién me pega esa pelota, Germán? Mansur. Le va a pegar Mansur. Señoras y señores, repito, el partido por ahora está 1-1. Va a modificar Julio César Cáceres. Dos hombres van a la cancha. A ver, tiro libre para Guaraní. Le pegó Mansur, pelota arriba. El cabezazo, rechazo defensivo. Viene buscando Parra. La pelota para Parra, soltando bien. Cuidado con Rodrigo. Qué pelota pone bien. A ver, se manda arriba el conejo. La pelota sobre punta zurda. A ver, es Maná. Finalmente Maná tiene. Maná con la pelota, Maná. A ver, dejó Ferreira. Va. Pasa al medio, afuera. ¡Afuera! ¡Se salvó Guaraní! ¡Se salvó el legendario Francisco! Increíble, en la boca del arco Luqueño terminó fallando. Una increíble, una que va para, sí, todos los rankings. Para el blooper prácticamente, buena corrida de Ferreira. Era Rodrigo el que llegaba cerrando la acción. Rodrigo arrancó soltando el pase por izquierda. La corrida fue de Alegre, termina ganando línea de fondo. Y allí Rodrigo cerrando la acción. Increíble lo que acaba de fallar Luqueño. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo. Nada más este donde esté Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán cambia a Luqueño. Así es, utiliza sus últimos dos cambios Julio César Cáceres, entra Fernando Benítez, se va Jorge Mendoza y al mismo tiempo entra con la 17 Kevin Pereira, se va de la cancha el jugador Aldo Parra. Son los dos últimos cambios de Cáceres en Luqueño. Muy bien, los cambios de Julio César Cáceres, tiro de portería para Guaraní. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Empeña, seguro empeña en La Plata. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo social de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Kevin Pereira, el ex Capiatá y ex Talleres de Córdoba, Gerardo, ¿no? Su Exacto. recorrido, Kevin Pereira. Y en su momento Así es. formativas también de la selección paraguaya. Muy bien, la pelota a un costado, será lateral y pertenece al Sportivo Luqueño, punta derecha. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Atención, Capital y Golano a sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. A las 8 de la noche van a jugar los equipos de 2 de mayo contra Unidense. Te harán Jorge Casal, Jorge Niño Sosa para ese compromiso. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad sin
ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados en los 634 puntos del país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En la intermedia San Lorenzo, Recoleta está el 0-0. Cerámica y Tehuá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitehuá.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Aquí es offside, corresponde tiro en directo para Sportivo Luqueño. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Francisco. Feo error de Gaspar Servio. En el gol estamos viendo la reiteración, feo error de Gaspar Servio, reitero. En el gol del empate del Deportivo Luqueño, en el remate de Jorge Mendoza. Cuando aquí va. La pelota para Pereira, ganó, se metió afuera. El remate, Francisco. Es córner porque terminó salvando Pérez, metiendo la pierna sobre el final de la jugada. Se salvó Guaraní en esta. Señoras y señores, tiro de esquina para Sportivo Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Mana. Muy bien, le va a pegar Maná. Tiro de esquina para Laureazón. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Mi idea, la marca número 1 en electrodoméstico. Te ofrece más de 100 productos. Remata el arco dentro del área. Gol, 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 gol. Ah, Villalba. Gol. Deportivo Luqueño, Alexis Villalba. Le quedó esa pelota, Alexis Villalba. Nadie, ningún defensor de Guaraní pudo desviar esa pelota. Y le quedó finalmente a Villalba. Alexis, el zaguero central, le quedó esa pelota en el área chica, al techo del arco y pasa a ganar el Sportivo Luqueño. ¡Qué victoria está logrando Laureazón! Alexis Villalba festeja donde está la parcialidad luqueña, el sector de platea. Besa la camiseta y agradece. Estamos viendo la reiteración de la jugada. Esa pelota le quedó mansita a Villalba. Nadie pudo despejar de Guaraní, pero sí está atento. Atento Villalba y pone el segundo. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le está ganando a Guaraní por 2 goles contra 1. Monumental. Con empuje, con desorden incluido, sí. Qué mal defiende Guaraní. Aquí, con todo el empuje de la República, de pelota parada, había generado Kevin Pereira la acción de ese centro. Pasado al segundo palo, la devuelve el Tito Torres en el segundo palo y en el centro, en el punto penal, en el área chica. Entre el área chica y el punto penal aparece Imbal Villalba para parar una pelota y para rematar al techo del arco. No hay reacción de la defensa aborigen. Todos durmiendo, ojos bien abiertos para Iván Villalba. Pasa a ganar el local, pasa a ganar el Sportivo Luqueño. 2 goles contra 1. Momento va el gol. 34 minutos, segunda etapa. Luqueño gana 2-1. A ver quién está en el piso, Luqueño, Germán. Villalba por falta de Felipe Salomoni. Muy bien. Luqueño con esto, ¿cuánto suma, Gerardo? Llega a 8 puntos el equipo del Sportivo Luqueño. 8 puntos. Sí. Correcto, Guaraní muy bien. queda La con fecha 7. anterior. ¿Perdón? Guaraní queda con 7. Correcto. La fecha anterior, Luqueño había perdido frente a Nacional por 1-0 y Guaraní había empatado con 2 de mayo 0-0. Exacto. Ahora está ganando de local. Gana el Laureazul. 2 goles contra 1, Francisco. Está ganando Luqueño, decíamos, en un partido muy parejo, con mucho empuje, con más sangre que con otra cosa, me parece. Luqueño empujando y inclinando la balanza. La pelota sobre punta zurda, la tiene Salomón, juega sobre cinta, pelota sobre extremo zurdo. A ver, Ratines peleaba en esa zona, nombre legendario. Viene marcando, pelotazo largo, el fondo Ferreira juega de cabecita. A ver, se manda arriba Pereira, paró Pereira corre, sigue. Es habilidoso Pereira, se mete sobre punta zurda, falta. No, dijo el juez, pelota punta derecha, sí. ¿Qué pasó, Germán, acá? Quedó reclamando la gente de Luqueño falta de Pérez sobre Kevin Pereira. El árbitro dejó seguir la jugada. Muy bien, pelota al fondo, sale el equipo legendario. 2 de mayo, 5 volante trinidense con Servín en el arco. Miguel Barreto, Elías Alfonso, Javier Domínguez, Rodrigo Ruiz Díaz, Víctor Arguello, Brian Ayala, César Castro, Pedro Sosa, Jesús Llano y Juan Feliu. Están los Jorge para ese partido, mi querido Sí, Diego. señor. Sí, es así.
Jorge Casal, Jorge Niño Sosa, las 20, el partido 2 de mayo en Deportivo Trinidense. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitador, Lázaro tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, Germán, ¿qué pasa, Germán, con el árbitro? Y acá es falta de Alexis Villalba sobre Adrián Alcaraz. El defensor reclama que el delantero se tiró, sin embargo el árbitro terminó cobrando la infracción a favor de Guaraní. Sí, señor. Tiro libre pertenece al Indio. Trinidense va con Zamudio en el arco, César Benítez, Juan Vera, David Villalba y Sergio Mendoza, Marcos Machuca, Juan Salcedo, Diego Torres, Manuel Romero, Luis de la Cruz y Rodrigo Arévalo. El domingo se juega el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro Olimpia, Cerro con Arturo Carlos y todos los compañeros. El partido va a arrancar 4:30 de la tarde en cancha de Cerro. Hasta agosto comprando una Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Formate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, se lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¡Qué victoria está logrando Sportivo Luqueño! Gana el partido por 2-1 Guaraní. Lo auténtico del Chaco Chortibí, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Justifica la victoria Luqueño, Francisco. Y con empuje, sí, un desordenado Guaraní en el segundo tiempo, aprovechando errores defensivos. Primero, la gentileza de Gaspar Servio. Y segundo, la dormida de la defensa de Guaraní para el segundo gol. Cerquita de los 40. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Germán. Chiqui Arce va a quemar su última variante disponible para este partido. Va a ingresar Alcides Benítez con la casaca 2. Correcto, Alcides Benítez, el 2 va a pisar la cancha del equipo legendario. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Cerquita de los 40. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entró con el número 2 Alcides Benítez, se fue de la cancha del goleador de Guaraní esta noche, Matías Martínez. Último cambio de Chiqui Arce en la visita. El Cureluje gana el partido por 2-1. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El centro de Piñatares, cuidado con esta, sale. Se molestó Alexis Villalba con su arquero, Francisco. Sí, terminó cayendo Alfredo Aguilar, pero por el golpe con su propio compañero, con Iván Villalba. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo. Cada más este donde esté Diego Iván. El luqueño gana el partido por 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota al costado, será lateral y pertenece a la visita. Durante agosto con tu compra por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. En la intermedia, San Lorenzo, Recoleta, están 0-0. Pelota de Piñatares, jugó esa pelota para Walter González. Arriba la pelota sobre mitad de terreno. La pelota para Benítez, tira al Alcides, después de pegar la pelota, le robaron. Va buscando Rodrigo. Levantó, tiró, no pudo Pereira. Pelota a la derecha. Responde el equipo legendario. A ver, tiene Pérez. Pérez movió, soltó, jugó, entregó. Jugó para Piñatares, le va a pegar el Yoruba. Tiene Piñatares, le van a cortar la acción. Se mete Ferreira. Primero llega Mansur. Baja la pelota sobre punto zurda. Sale el equipo legendario. Fútbol chileno, minuto 15 de la primera parte. Colo-Colo y Coquimbo van empatando 0-0 en el equipo local. Suplente, el atacante paraguayo ex Olimpia, Guillermo Paiva. A ver, pelota de Suárez, levantó, se equivocó Suárez, tiene Piñatares, juega sobre la punta derecha, cuidado con Guaraní, a ver qué hace, le pegó Pérez, levantó, le pegó Walter, Francisco. A cualquier parte, Walter. A cualquier parte terminó en la gradería donde están los chancholes, la pelota es más, me parece que terminó en el estacionamiento la pelota.
Tiro de portería para Luqueño. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Bueno, tengo tiempo para esto, tengo tiempo, Darío. A las 20 juegan 2 de mayo Sportivo Trinidense. Torneo intermedia, fecha número 21, 44 minutos de la primera parte. Siguen empatando 0-0 San Lorenzo y Recoleta. Muy bien, mañana prosigue la fecha con General Caballero Nacional. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Mañana prosigue la fecha de fondo Sol América Tacuareja. Yogurt con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marque. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. El domingo el superclásico Cerro Olimpia Cerro, 4:30 de la tarde, el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Los viernes en Supermercados Stock y con Banco Familiar hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Descuento especial en Farmacia Catedral hoy viernes con tus tarjetas de crédito del Banco Sudamérica hasta 50% de descuento en caja. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Me pareció que era para amarilla para Fernando Benítez de atrás la acción contra Alcides. Benítez le perdonó la amarilla a Carlos Paul. Tiro libre, punto derecha, porteriza la Uninegro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota a Mansur. Señoras y señores, repito. Luqueño está ganando el partido por 2-1. Le pegó a Mansur, pelota en el aire, el cabezazo, rechazo defensivo. Pelota a la otra zona que dice Carlos Paul Benítez. Será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Salomonis. Le va a pegar Salomón en tiro de esquina. Y si empata Guaraní, le pegó Salomoni. Cabezazo defensivo. El rebote le queda a Barrola. Y Barrola tiene de zurda, puso. Y está dejando para Piñatares. Le va a pegar Piñatares. Tiene Piñatares. Juega pelota al medio. Se metía Salomoni. Corta la acción. Ferreira, pelota a un costado. Es lateral y otra vez para Guaraní. Comunidad WhatsApp del Trabajo. JMC. Encontrás ofertas de trabajo. Puedes convertir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaconver Automotores. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjeta de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. Estamos llegando a minuto 44. Minuto 44 de la etapa final de este partido. El Luomo, conocer la nueva colección y vestir experiencia otoño invierno. Redes sociales @Luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution y Shell B-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota de Piñatares colocó, no pudo al carajo, golpe de cabeza, se mete Alcides Benítez. Pelota, a ver, pero Álvaro bajó de cabeza. Punta zurda, cuidado con esta, tiene Walter, le va a pegar, le pegó, tiró, le corta la acción el defensor deportivo, lo que lleva la contra, el rebote pertenece al equipo legendario, la pelota por la media cancha, juega sobre punta derecha, tiene Pérez, domina Pérez, golpe de cabeza, está dejando cortita para el CID, le va a pegar Benítez, colocó, golpe de cabeza, pelota a la punta zurda, marcó Villalba, pelota a un costado, es lateral, se manda arriba. El ataque en el equipo legendario, saque de costado, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Robilo, que más donde esté, Digo y vamos. Luqueño gana por 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Y aquí se terminan adicionando, Germán, 4 más. Así es, va hasta los 49 de esta etapa final, Francisco. Bien, está quedándose con un buen triunfo el Sportivo Luqueño. Reitero, con mucho empuje, antes que con fútbol. La pelota por arriba, pelota para el fondo, se mete Pereira, pelea Ferreira para Sportivo Luqueño. A ver, cortando la acción en esa zona, Román pone sobre punta sur para Ibarrola, va por el fondo, sale el equipo legendario. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu botella y ganá con vino Santa Elena. Minuto 46 de la etapa final aquí en el Feliciano Cáceres. En la cancha Alpecince se convirtió en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad pasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas distribuidoras. ¡Alcaraz! Bueno, a ver qué dice Libia. A ver si es gol o no. No entró. No es gol, no entró, Francisco. ¿Qué situaciones tiene el Luqueño con los goles que entran y que no entran? Aquí una similar a la acción contra Nacional. Alcaraz termina saltando. ¿De dónde la sacó Aguilar? Me queda la duda si estaba dentro o no la pelota. La sacó de la línea de vuelta Aguilar por segundo partido consecutivo. En línea dice no, que no entró.
a ver, a ir al VAR. No entró la pelota. Viendo la repe y después había falta sobre el hombre de Luqueño. No entró la pelota, de milagro se salvó Luqueño. A ver, ¿quién está en el piso? Deportivo Luqueño, Germán. Kevin Pereira de a poquito se va reincorporando del ofensivo de Luqueño tras falta de Fernando Román, que fue amonestado. El defensor central de Guaraní fue amonestado en esta última acción. Francisco, no entró la pelota, no, categórico. No, en esta no, esta es muy diferente, o en realidad muy parecida, pero aquí se nota claramente que la pelota no entra. Muy bien, acá corresponde tiro libre para Luqueño. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemía, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más 5 al 218-4000, Caja Mutual. Estamos llegando a minuto 47:30 de esta etapa final del partido. Gana Luqueño, gana el partido por 2-1. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, super oferta por el Día del Niño hasta agotar stock. El 31 de agosto sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora llegamos al minuto 48. Atento Aguilar, San Alfredo, pelota para el fondo. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azolego. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Suipacaray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091 31 9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Qué victoria está logrando Julio César Cáceres con Sportivo Luqueño. Con esto suma 8. En lo que tiene que ver con las posiciones del campeonato clausura, suma 8. Está sumando 8. El Curelú que gana por 2-1. Pelota sobre punta sur, no se rinde Guaraní. Salomón y levantó el centro, no pudo Walter. El rechazo sobre punta derecha. Tiro Talbot, pone la pelota por mitad de terreno. Revienta esa pelota Rodrigo. Se va a un costado, es lateral y pertenece a Guaraní. Intermedia fecha 21 entre tiempos del compromiso. A los finales, los primeros 45 minutos empatan 0-0 San Lorenzo. Recoleta. Lo último de Guaraní. Golpe de cabeza al fondo de Aguilar. Sale Pérez, manda la pelota dentro del área. Falta de Alcaraz. Tiro libre para Luqueño y esto termina. La Ferrer se acerca a Boca Penosa, Corsalena, Asunción sobre Artigas, 1880, Caseromón, Gómez Caballeros y Cierro. ¿Sabes bien que tenemos en La Ferrer? Decir bienestar y certeza, Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señoras y señores, terminó el partido. Hasta acá, dice el árbitro Carlos Paul Benítez, ganó Luqueño. Un partido sufrido, disputado por Sportivo Luqueño. Le terminó ganando a Guaraní por 2-1. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Germán, en una presentación de... Quitado la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Apellido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí la República festeja, ¿sí? ¿Después de cuántos? Después de 3 partidos termina de vuelta reencontrándose con el triunfo el conjunto del Sportivo Luqueño y con la alegría, con la sonrisa este equipo de Luqueño al despachar hoy, al ganar hoy 2-1 aquí en su casa frente a Guaraní. El primer tiempo fue del aborigen, el segundo fue con empuje, con qué poquito fútbol de Luqueño, pero con todo eso le bastó, le alcanzó y le sobró para ganar a un pálido Guaraní en el segundo tiempo. Desconfigurado el conjunto Francisco. aborigen, sí. Estoy acá con Ignacio Cano, directivo del Sportivo Luqueño. Don Ignacio, para fútbol a lo grande, qué victoria, ¿no? Qué falta hacía ahí encima festejando acá de local. ¿Verdad? Así es. Y nos viene todo junto, así es. No, tuvimos la buena noticia esta semana y ahora con esto completamos. Y no sé qué decirle a los equipos, a los jugadores. Así se pone, así se tiene que ser. Y felicitaciones a todos los luqueños porque veníamos sufriendo estos equipos que no estábamos dando, pero ahora sí, con esto comenzamos. El ímpetu, la actitud, eso es lo que más se rescata en el segundo tiempo, no para llegar a los goles. Así es, se porta mucho, así mismo. Gracias, compañero. Era la palabra de Ignacio Cano, directivo del Sportivo Luqueño. Él ya baja para ir a acompañar a los jugadores en el vestuario. Bueno, y rendimientos individuales bajos en Guaraní, en la responsabilidad del gol, del primer gol. Allí mucho para hacerlo. Lo escuchamos a Roberto Matías Martínez, el volante de Guaraní, destacado del partido. Gentileza, Tigo Sports. Demasiado y estamos ligando muy fácil. Tenemos muchos partidos donde hemos merecido un poco más. Sabemos que esto no es sobre merecimiento, sino aprovechar los momentos y simplemente no se nos está dando. ¿Empieza a preocupar? Sí, claro que sí.
Obvio que a todos nos preocupa, Guaraní es un equipo muy grande, no puede estar así, perder puntos así al inicio, sabemos que puede ser muy fatal al desenlace de este campeonato. El gol, háblanos un poquito, cuando recibiste la pelota botando, ¿pensaste solamente en rematar? Sí, desde el primer tiempo que veníamos llegando y tenía en mente eso, de por ahí algún rebote, si me quedaba tenía la idea clara de rematar directo y gracias a Dios fue adentro, pero como te dije no nos sirve mucho. Gracias. Dale. Ahí estaba Roberto Matías Martínez, la gente del Deportivo Luqueño que se va retirando, pero muy contenta. Sí, Gerardo. Ramón Sosa, nuevo futbolista del Nottingham Forest de Inglaterra, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Talleres. Dice lo siguiente: quiero poner estas palabras solo para agradecer al Club Talleres de Córdoba, toda la gente del club y en especial a su gran hinchada, que en el tiempo que me dieron la oportunidad de jugar en Córdoba, me hicieron sentir uno más y me brindaron todo su cariño. Hoy estoy cumpliendo el sueño de jugar en la Premier League y sé que es una realidad también por los clubes que me dieron su confianza y apoyo hasta acá. En la segunda parte dice: gracias a Dios mi transferencia es la más importante en lo económico en la historia del club y yo también doné la totalidad del porcentaje para que me pertenecía por la transferencia para que esa plata vaya a infraestructura y Talleres siga creciendo como club. Hoy me toca empezar un nuevo sueño y voy a dar todo de mí para triunfar en el Nottingham. Gracias siempre por todo el cariño que me llevó. Ramón Sosa dice: gracias Dios. Muy bien, allí está el donativo también importante, supone uno, de Ramón Sosa en esta transferencia. Es la más importante hasta aquí de su carrera. Lo escuchamos al capitán del Luqueño, Pablo Aguilar. Mérito a Alfredo la primera tapada, ¿no? Así que esto es esfuerzo de todos y bueno, es la única forma de conseguir cosas. Bueno, Hugo Miño, Ángel Barrientos también están, ya les escuché la figura. Pablo, felicidades. Y hablábamos acá con Ángel de pocas veces un partido de la sexta fecha se vivió como una final. Terminó el partido y los suplentes invadiendo la cancha, la gente abrazándose en la tribuna. Hoy no había otro camino que no fuera el triunfo para ustedes y así se jugó el partido, Pablo, ¿no? Sí, para nosotros tiene que ser todas finales, ¿no? Y más lo que dije, tal vez en algunos partidos no estábamos como teníamos que estar, concentrados como teníamos que estar. Y bueno, ahora se demostró otra cara, ¿no? Es la única forma, como dije, de que tenemos que sacar esto, ¿no? Todos juntos, del que está en la banca, del que está ahí arriba en las tribunas, que todos estemos estirando esto, ¿no? Porque vuelvo a repetir, es la única forma. Cuando hay compañerismo, cuando hay un grupo fuerte, las cosas salen. Así que eso lo demostramos y hay que seguir por ese camino. No ganamos nada, sabemos que esto es un pasito más nada más y recién o queda todavía largo camino, así que hay que seguir por ese camino. Pablo, antes que nada felicitaciones, te mando un abrazo grande y preguntarte porque estás dando mucho énfasis en esto de la actitud, la forma de jugar, el compañerismo, el que entra corre igual o corre más, ¿no? Más allá de los resultados, porque han tenido altibajos. Hay partidos donde Luqueño jugó muy bien y no ganó, ¿sí? Y se lamentaba el resultado, pero no así la forma. Después tuvieron partidos en donde no estuvieron a la altura de la circunstancia, entonces me parece muy meritorio que recalques eso de lo que se habla a nivel compromiso grupal y el resultado se ve en la cancha. Exactamente, lo que veníamos o lo que implementamos muchas veces o lo que queremos implementar no estaba saliendo, ¿no? Por algo emotivo, por algunas cuestiones, digamos, o muchas veces se da esos partidos, ¿no? Que lo entrenaste la semana, no sale como uno esperaba, ¿no? Pero es lo que hablamos nosotros. Actitud no nos tiene que faltar. Actitud y compañerismo, de que todos corramos, de que todos metamos, eso no nos tiene que faltar. Teniendo esa actitud, teniendo eso, fortaleciendo, digamos, el grupo, yo creo que muchas cosas pueden salir. Así que esto lo sacamos a base de eso también, de llevar adelante, ¿no? Creo que en los últimos, después del gol de ellos, fuimos arriba, buscamos y bueno, conseguimos, digamos, esos goles que bueno, es lo que te digo, fortalece más al grupo y es mérito de todos. Pablo, ¿qué te pasó por la cabeza? Porque tanto vos como Villalba sacaron muchísimo por arriba, ¿sí? Porque Guaraní comenzó a insistir y Alcaraz es uno de los mejores saltadores y cabeceadores de nuestro fútbol. Era una tarea difícil y vos sos uno de los especialistas también por arriba.
cuando vino esa pelota y que Alfredo saca de la línea, porque sacó de la línea, te contamos nosotros que vimos acá en pantalla, y vos llegaste antes que Alcaraz también a sacar, o sea, los dos contribuyeron para que se dé el triunfo que lo buscaron bastante. Sí, sabíamos la fortaleza de ellos, ¿no? Yo todavía lo conozco a Adrián, ¿no? que me tocó compartir con él en Libertad, sabía la fortaleza que tiene, digamos, el ímpetu de ir arriba también y sabíamos, teníamos que estar más que concentrados, en algunas podía ganar, en algunas nosotros podíamos ganar, pero cuando ganaba él nosotros teníamos que estar atentos, ¿no? Cualquier rebote, cualquier pelota que baje en el área, uno tiene que estar atento, entonces eso se vio, gracias a Dios también, repitió otra vez, pelota que sacó Alfredo es una pelota como un gol, ¿no? Sí, para nosotros, gritar con goles. Exactamente, así que eso es trabajo también de él y bueno, la verdad que muy contento por los compañeros, por todo lo que se demostró. Felicitaciones, Pablo, gracias por tu tiempo, abrazo grande. Abrazo grande cuando guste. Ahí está Pablo Aguilar, capitán del Sportivo Luqueño. Entonces, bueno, aquí ambiente mucho más tranquilo, porque sí, Germán, no sé si coincidís conmigo, estaba caldeada la cosa hasta que llega el gol del triunfo del Sportivo Luqueño y bueno, volvió un poco la calma, volvió un poco la tranquilidad a esa preferencia y ahí a esa gradería sur también que estaba allí por parte de la gente del Sportivo Luqueño, ¿no? Lo ves así, ¿no? Tal cual. Nico, vos sabés que ya descendían murmullos, críticas hacia el técnico Julio César Cáceres y no solamente hacia el entrenador, sino a varios jugadores en particular que durante el primer tiempo principalmente habían tenido un desempeño bajo, por debajo de lo esperado. Después, a partir del gol del empate, el gol de Jorge Mendoza, empezó a despertarse más el público de forma positiva y ya a partir del segundo gol fue todo fiesta y apoyo de parte del público luqueño aquí en el Estadio Feliciano Cáceres hasta después incluso del silbatazo final. Bueno, vamos a esperar a Francisco Arce entonces también en conferencia de prensa, seguramente disconforme y encima tuvo que meter mano en el equipo durante el partido, tuvo que ir cambiando al instante sobre la marcha. Francisco Arce, me parece que esa fue una de las dificultades que presentó hoy el partido, porque lo metió a Barrientos con un plan y apenas ingresó, jugó 15 minutos y se tuvo que ir lesionado. Y eso también sirvió para descompaginar un poco, desconfigurar un poco a este Guaraní que en ese momento de partido estaba con otra intención de juego, con la intención de crecer. Estaba en desventaja, después lo metió a Salomoni, pero Salomoni más para ocupar, más posicional que para romper, para generar y para crear. Barrientos era el indicado en el cambio, pero terminó lesionándose en este caso. Aquí ha ganado el Sportivo Luqueño con empuje, reitero, con ese primer gol de Mendoza, remate sorpresivo, tuvo que remar de atrás Luqueño y eso va a terminar fortaleciendo, me parece, a este plantel que se vio en la inferioridad en el marcador con un golazo de Matías Martínez, realmente de Roberto Matías Martínez, candidato a gol de la fecha. Y esperando obviamente lo que suceda en los otros partidos, pero así como están las cosas es fuerte candidato para gol de la fecha. Y después Mendoza termina sacando un remate que traía mucha violencia, que iba a ras del piso, pero que era controlable por parte de Servio. Y terminó escapándose, escurriéndose esa pelota caprichosa bajo los brazos de Servio. Sí, pica enfrente, no toma altura, pero sí gana velocidad y terminó metiéndose a irresponsabilidad de Servio en el gol del empate. Para aquel que no lo vio seguramente lo va a ver y se comió el gol Gaspar Servio realmente. Le complicó el bote de la pelota, reitero. Y después la reacción. Cuando Luqueño intuyó, vio y sintió de que podía hacerle daño a Guaraní, se volcó desordenadamente, mejoró con el ingreso un poco de Marcelo Ferreira, con el ingreso de Alegre, allí dentro de lo que fue el partido, con el ingreso de Kevin Pereira también, que lo hizo bien, el ingreso de Rodrigo que le dio un poco de claridad al partido. A Rodrigo se nota que le falta fútbol de vuelta, no sé por qué no se puede ver una versión de un Rodrigo Rojas entero. Hay que decir allí dentro de lo que es este plantel del Sportivo Luqueño. Y
con empuje terminó ganando un córner guapeado.